Escuchas esta novela en Bladesk Novelas Ligeras. Capítulo 22 Libro 4 Cambio demoníaco. Compartiendo la vida y la muerte parte 1. Cuando el arco Overlord se formó en medio de una nube de niebla helada, Zhou Beiqing la trasladó a su mano izquierda, su brazo estaba sosteniendo firmemente mientras lo levantaba. En ese momento, el color rosa de su alexandrita ojo de gato alrededor de su muñeca izquierda claramente podría verse rodeada de una brillante y chisporroteante electricidad azul. Como Zhou Beiqing centró su voluntad, la alexandrita ojo de gato silenciosamente se movió y se deslizó en el zócalo del arco Overlord. Al instante, el arco blanco brumoso se convirtió en un azul brillante, incluso hasta la cuerda del arco. Zhou Beiqing sintió una sensación de entumecimiento en su cuerpo como si le estuvieran dando una pequeña descarga eléctrica, como rayos de electricidad crujiendo alrededor de su muñeca, y fluyendo hacia el cuerpo del arco en una luz brillante. ¿Quién está allí? Un grito repentino y fuerte vino desde abajo, seguido por pasos apresurados desde la distancia que se dirigía hacia la atalaya. Ahora que Zhou Beiqing estaba de pie en la torre de vigilancia para tener una buena vista, también significaba que otros serían capaces de localizarlo fácilmente. Normalmente, la oscuridad de la noche sería suficiente cobertura para él. Sin embargo, ahora que se estaba preparando para usar su técnica de fusión de joyas elementales y físicas, haciendo que el arco de Overlord brille tan intensamente, ¿cómo no podría ser visto? Tomando una respiración profunda, con las 4 remolinos en sus puntos de acupuntura de muerte girando a toda velocidad, lentamente retiró la cuerda de arco extremadamente resistente del arco de Overlord. El cuerpo de la flecha de madera estrella fue cargada en el arco en este punto fue realmente afectada, y su cuerpo se volvió de un color azul penetrante. Cuando Zhou Beiqing dibujó el arco Overlord, él sentía como si su cuerpo entero tenía una fuerte fuerza de succión en su entorno. La fuerza parecía atraer la energía del relámpago de los alrededores, y la pura fuerza destructiva de la misma parecía ser un explosivo preparado para explotar en cualquier segundo. Los soldados patrullando ahora estaban cargando contra él. Por desgracia para ellos, no había ningún arquero entre los soldados patrullando, y solo podían subir a la atalaya tan rápido como podían. El arco Overlord se extendió a su límite, su luz brillante reflejando y contrastando con la luz de la luna y la luz de las estrellas en los cielos. Sang Wanbinger podía ver todo claramente desde la distancia, y con Zhou Beiqing encaramado vulnerablemente encima de la atalaya, ella no permaneció inactiva, disparando flecha tras flecha desde una larga distancia. Estaba matando a los soldados individualmente mientras intentaban subir a la torre de vigilancia para llegar hasta el clan. El sonido penetrante de un gon alarma sonó, y todo el campamento de Calice Empire fue instantáneamente levantado. Este campamento de varias decenas de miles de soldados cayó en un lío debido a Zhou Beiqing solo. En ese momento, un inmenso rugido que sacudió el alma de todos sonó de repente. Todo el cielo estaba lleno de un inmenso rayo azul, tan claro en la noche negra, como un meteoro descendente. El relámpago azul voló directamente en medio del campamento del Imperio de Calice. Zhou Beiqing ni siquiera miró los resultados de su huelga, ya que rápidamente disparó 3 flechas más comunes para los soldados que trepaban, luego con una fuerte patada con el pie derecho al piso de la torre de vigilancia, se lanzó al aire. Boom. La explosión que sonó primero fue la del rayo azul. A pesar de que el objetivo estaba a 1 kilómetro de distancia, la potencia y la velocidad de la flecha disparada desde el arco Overlord eran demasiado aterradoras. En la explosión violenta que siguió, la gran tienda a 1 kilómetro de distancia que Zhou Beiqing había apuntado al instante explotó con un sonido ensordecedor. Si se observaba desde arriba, la explosión de la tienda hace que un anillo de luz azul se extienda desde el punto cero de la explosión. Las llamas brotaron y gritos fueron escuchados. Fue seguido rápidamente por 4 explosiones más pequeñas, 3 de las cuales fueron causadas por las últimas 3 flechas que Zhou Beiqing disparó. Ni siquiera se molestó en apuntar, y solo les disparó en donde había más soldados en masa. Con el efecto explosivo del arco Overlord, aunque Zhou Beiqing no hizo uso de ninguna habilidad elemental, las flechas seguían siendo extremadamente mortales, explotando justo en medio de todos los soldados entrantes de Calice y causando al menos 10 víctimas por huelga. En cuanto a la última explosión, en realidad se debió a que Zhou Beiqing destruyó la torre de vigilancia. El piso de la parte superior de la torre de vigilancia se desintegró cuando él pisoteó duro sobre él, mientras que él hizo uso de la fuerza opuesta para lanzarse lejos. Al mismo tiempo, Sang Wanbinger ya se había levantado, en la distancia, el arco de amanecer púrpura en sus manos lanzando flechas sin cesar, manejando la habilidad de fuego rápido a su máxima posibilidad. En ese corto periodo de tiempo, había disparado más de 30 flechas,
suprimiendo así a los soldados que intentaban perseguir a Zhou Beiqing. Vayamos. Zhou Beiqing cargó adelante y señaló a Sangwan Binger. Ambos se volvieron inmediatamente y huyeron a toda velocidad, sin siquiera mirar hacia atrás. En este momento, 10 figuras se alejaron del ejército de Kalise, y uno de ellos se oyó gritar: el granero está ardiendo. Xiaoyeye, ve y organiza un equipo para apagar los incendios y salvar todo lo que puedas. El resto de ustedes, síganme. La persona que habló fue, naturalmente, el 9º príncipe del imperio Kalise, Bai Hu, y las otras 10 figuras fueron los otros maestros de joyas en el campamento. Nadie podría estar de buen humor después de ser despertado de un sueño profundo de repente, por no mencionar ser despertado muerto de miedo. La tienda de Bai Hu estaba bastante cerca de la gran carpa que era el objetivo de Zhou Beiqing, y la inmensa explosión no solo le había dado una sorpresa tan grande que lo despertaron, sino que incluso se había mojado los pantalones. Como resultado, se enojó tanto que su rostro se puso pálido, y él se había cambiado rápidamente los pantalones y se apresuró a salir, llevando a los maestros de joyas para dar caza locamente. Pequeño gordito, ¿cuál era esa habilidad que usaste ahora? ¿Por qué hubo un efecto tan masivo? Preguntó Sangwan Binger con curiosidad mientras corrían en retirada. A pesar de que estaba lejos, la inmensa explosión le había dado un shock. Zhou Beiqing sonrió y dijo: he completado con éxito el almacenamiento de todas las habilidades para mi primera joya elemental. ¿Recuerdas esa flecha que te salvó la vida? Eso fue usar la habilidad de la oscuridad, llamada toque de la oscuridad, y ya has visto cómo es compatible con la técnica de fusión del arco Overlord. La que he usado hoy es la única habilidad de ataque que tengo, y me las arreglé para conseguirlo de una bestia celestial de la etapa de Zon que no sé el nombre. Y fue encontrada en la última puerta que tiene diversas bestias divinas desconocidas o mutadas. El nombre de la habilidad se llama Palma de Trueno Explosiva, y es originalmente una habilidad de cuerpo a cuerpo fuerte. Sin embargo, cuando se utiliza junto con el Overlord Bow, en realidad tiene un cambio impresionante. Simplemente piensa, la explosión de rayo tiene un fuerte efecto explosivo propio acoplado con el atributo de relámpago. El efecto explosivo de mi arco Overlord lo compone, y con este doble efecto explosivo, ¿cómo no puede tener una gran explosión? Con la energía celestial limitada que tengo, solo puedo usar una explosión, y una única técnica de fusión no importa qué habilidad use. Si no, usaría repetidamente las habilidades y causaría estragos en el campamento. Escuchando sus palabras, una fría emoción recorrió el corazón de Sangwan Binger. Ella sabía que si luchaba con Zhou Beiqing en una batalla contra uno ahora, probablemente perdería contra ella. Después de todo, ella tenía una gran ventaja en términos de cantidad de energía celestial, y también tuvo el impulso de un conjunto adicional de joyas celestiales. Sin embargo, ella solo podía imaginar una vez Zhou Beiqing cultivando más y obteniendo suficiente energía para sostener todas sus habilidades, sería extremadamente aterrador. Con la ventaja que tenía de tener múltiples atributos elementales, ni siquiera necesitaba cooperar con alguien, podía hacerlo por sí mismo combinando habilidades con sinergia. Capítulo 22 Compartir la vida y la muerte parte 2 Zhou Beiqing sonrió y dijo: ¿no es impresionante? Yo también nombré las dos habilidades de fusión, flecha atrapante del Overlord y flecha relámpago explosivo del Overlord. Sangwan Binger dijo con curiosidad: ¿cuáles son tus otras habilidades entonces? Zhou Beiqing dijo: fui incapaz de encontrar una bestia celestial con el atributo maligno, pero parece que mi joya elemental de alguna manera llegó originalmente con una habilidad almacenada de atributo maligno. En cuanto al atributo del viento, he almacenado la habilidad de grilletes de viento, y para el atributo espacial, es la habilidad Blink. Grilletes de viento, Blink. Sangwan Binger gritó sorprendida. Los dos nombres de las habilidades eran extremadamente famosos y ella definitivamente había oído hablar de ellos antes. Después de todo, eran habilidades de alta calidad que solo se podían obtener de bestias celestiales en la etapa Zonks. Una era una habilidad de tipo de control, mientras que la otra era una habilidad extremadamente formidable para salvar vidas. Estas habilidades de alta calidad eran extremadamente difíciles de almacenar, y en general solo maestros de joyas de nivel Zonk serían capaces de incluso intentar. Añadiendo a que las habilidades de que ni siquiera había oído hablar, como el toque de la oscuridad,
Lightning Explosive Palm, hasta la desconocida habilidad de atributo maligno. Tal vez porque Zombie King estaba solo en el primer grupo de joyas, su fuerza no era obvia todavía. Sin embargo, cuanto más cultivaba, más esas habilidades crecerían y evolucionarían junto con él. En el futuro, cuando alcance el nivel Zongi consiga su sexto conjunto de joyas celestiales. Mientras pensaba hasta este punto, solo quedaba una frase en la mente de Sangwan Binger para describirlo, absolutamente aterrador. Pequeño gordito, no debería haberme dicho eso. Para nosotros los maestros de joyas celestiales, nuestras habilidades de joyas elementales son nuestros mayores secretos. Además, sus habilidades son todas tan fuertes. Lo siento, no debería haberlo preguntado. Sangwan Binger dijo disculpándose. Zombie King rió y dijo, mantener un secreto es contra los forasteros. ¿Por qué tendría que guardar secretos de ti? Justo cuando terminó su frase, de repente agarró a Sangwan Binger, y se abalanzó sobre ella, dejándolos caer al suelo. Debido al movimiento súbito, ambos rodaron a lo lejos. En ese instante, cuando se abalanzó sobre ella, una flecha silenciosa voló justo donde habían estado y desapareció en la oscuridad. Ese tipo otra vez. Zombie King identificó inmediatamente al atacante. No importaba habilidades de tiro con arco o nivel de cultivación, esta persona era más alta que ellos. Esa flecha silenciosa era realmente tan odiosa. Cuando salió de las atalayas antes, solo tenía un 20% de su energía celestial. Incluso con los remolinos de energía en sus 4 puntos de acupuntura de la muerte girando a toda velocidad, solo se había recuperado un poco, y todavía estaba lejos de poder usar su arco Overlord. Mientras Sangwan Binger rodaba en el suelo, ella ya había lanzado su equipo consolidado la Silent Cracking Arrow. Tan pronto como se estabilizó, dibujó el arco de amanecer púrpura y soltó, enviando a la Silent Cracking Arrow a lo lejos. Para los dos, lo que representaba la mayor amenaza era la flecha silenciosa de Bai Hyu. Aunque algunos de los otros maestros de joyas de Calice pudieran ser más fuertes que Bai Hyu, en términos de velocidad no podían compararse con él. No solo su ritmo de disparo era extremadamente rápido, la flecha silenciosa era incluso más mortal en la oscuridad de la noche. Con su acoso, Zombie King y Sangwan Binger no pudieron huir a su máxima velocidad. La Silent Cracking Arrow de Sangwan Binger voló en línea recta hacia Bai Hyu. Sin embargo, Bai Hyu reaccionó con calma, la cuarta joya en su muñeca brillando con un brillo repentino, un escudo redondo verde pálido que parecía bastante claro apareció delante de él. Los 10 o más maestros de joyas que habían seguido a Bai Hyu en su persecución tenían en su mayoría de 3 a 4 joyas, pero habían 2 maestros de 5 joyas. Por desgracia, ninguno de los dos eran agilidad o velocidad, aunque fuesen fuertes, todavía no podían alcanzarlos. Solo maestro de 5 joyas basados en velocidad o agilidad eran capaces de mantenerse al día con Bai Hyu en este momento. Sangwan Binger no dudó en absoluto, después de disparar su flecha, ella comenzó a correr una vez más junto con Zombie King, constantemente haciendo uso de los árboles y los arbustos de alrededor como cubierta. Bai Hyu se mantuvo cerca, haciendo caso omiso de todo lo demás. Solo el hecho de que se había asustado en mear sus pantalones estaba alimentando las llamas de su rabia. Eso era demasiado humillante, a pesar de que había mojado su cama hasta los 10 años de edad, pero, no lo había hecho durante 10 años. Si no se vengaba, ¿cómo podría llamarse hombre? Además, él había reconocido al instante a Sangwan Binger, y sabía que esta era una gran oportunidad para que la mataran. Por desgracia, su maestro no había llegado aún, de lo contrario. Solo comparando las velocidades Sangwan Binger era una maestra de joyas celestiales de doble agilidad, mientras que Zombie King tenía su misteriosa pierna derecha demoníaca. Ambas velocidades podrían considerarse extremadamente impresionantes. Sin embargo, el problema era que su nivel de cultivo era demasiado bajo, con un solo conjunto y 2 conjuntos de joyas celestiales, con la energía celestial de Sangwan Binger solo en el nivel 8 del nivel Jing. Por el contrario, para aquellos que los perseguían, aunque sus aumentos de velocidad fueran más bajos, pero tenían la ventaja de tener un nivel de cultivo más alto, ya que al menos habían roto la etapa celestial de energía Sen. Con tales aumentos adicionales, su velocidad no era menor que Zombie King o Sangwan Binger. Mientras la persecución continuaba, las flechas se intercambiaban constantemente. Aunque Sangwan Binger y Zombie King lograron ocasionalmente tomar represalias con algunas flechas, los maestros de 3 y 4 joyas básicamente tenían habilidades para salvar sus vidas. A pesar de haber tenido éxito en lastimar a algunos, en su mayoría fueron lesiones menores,
y Bai Hyu continuó liderando la persecución, y de hecho poco a poco ganando terreno. La única relativamente buena noticia para el par fue que la energía celestial de Zhou Beiqing se había recuperado en su mayor parte. Cuando corrió, la mayor parte de su explosión de velocidad vino de la pierna derecha demoníaca, permitiéndole ahorrar así mucha energía divina. Junto con la tasa de regeneración insana de la técnica de la deidad inmortal, ya había recuperado otro 70% de su energía celestial en la misma hora que habían estado huyendo. Justo en este momento, justo delante de ellos a una distancia relativamente cercana, un bajo rugido repentinamente sonó. Un par de ojos verdes fantasmales aparecieron en su visión. Sangwan Binger gritó en el asombro, es un lobo del bosque. Son uno de los más peligrosos y problemáticos entre todas las bestias celestiales en etapa sí. Aunque su fuerza individual no es muy fuerte, ellos siempre vienen en grupos. Encontrándolos aquí ahora, esto va a ser un problema. Sube a un árbol. Zhou Beiqing tomó una decisión rápida. Los lobos generalmente no tenían la capacidad de trepar a los árboles, y cuando se les enfrentaba, subir a un árbol era generalmente la mejor opción. Por supuesto, estos lobos del bosque eran bestias celestiales, y no se les podía juzgar por las habilidades de los lobos normales. Un aullido de lobo ruidoso sonó, y silbidos aparecieron por todos lados. En ese momento de caos, nadie podía decir cuántos lobos del bosque aparecieron de repente, cargando y reuniéndose en ese punto. No todos los lobos del bosque cargaban sin cerebro. Parecía que se habían preparado para esto y sabían cómo coordinar, algunos estaban cargando desde el frente, mientras que otros flanqueaban desde el lado. No solo rodearon a Zhou Beiqing y Sangwan Binger, sino también a los 6 enemigos que los perseguían por detrás. Joder, Bai Hyu no pudo evitar maldecir en ira reprimida y la desesperación. Dense prisa. Tenemos que terminarlos antes de que los lobos nos rodeen. Recuerden, no ataquen a esos malditos lobos. Si alguno de ellos está herido, nunca se rendirán hasta cazarnos hasta la muerte. Aunque perseguir y matar a Sangwan Binger era importante, pero, ¿cómo podría compararlo con su propia vida? Bai Hyu inmediatamente dio la vuelta y corrió. Capítulo 22 Compartir la vida y la muerte parte 3. Naturalmente, Zhou Beiqing y Sangwan Binger no tuvieron tiempo para preocuparse por el destino de los maestros de las joyas de cálice. Los lobos del bosque habían cortado con éxito su ruta de escape y los dos estaban ahora atrapados en el gran árbol al que se habían subido. Zhou Beiqing dibujó su arco púrpura del amanecer y estaba a punto de probar la defensa de uno de los lobos del bosque, pero fue rápidamente detenido por Sangwan Binger. No. No les dispares. Estos lobos del bosque son muy buenos guardando rencores. Siempre y cuando usted dañe o mate a uno de su propia clase, entonces estaremos en problemas graves. Esperen un momento, tal vez podrían darse por vencido y marcharse. En este punto, debajo de su árbol, habían muchos lobos del bosque reunidos y moviéndose alrededor. Zhou Beiqing también fue finalmente capaz de ver sus características a la luz de la luna. Los cuerpos de los lobos del bosque eran alrededor de 1,5 metros de largo, y eran de color gris verdoso. Su par de ojos verdes fantasmagóricos eran particularmente prominentes, pero el rasgo más obvio era el collar de piel verde que se levantaba en su parte posterior. Sus movimientos eran extremadamente rápidos, y actualmente estaban saltando alrededor de la parte inferior del árbol. Sin embargo, también estaban muy organizados, además de unos cuantos que se habían separado para perseguir a Bai Hyu y al resto de los maestros de las joyas de cálice. Todavía había al menos un centenar de los lobos del bosque reunidos alrededor del árbol. Zhou Beiqing se le ocurrió una idea rápida, y comenzó a circular su energía celestial lentamente en su pierna derecha, y al instante sintió el poder explosivo que se reunía en su pierna. Sin mirar, sabía que los tatuajes negros definitivamente estarían de vuelta en su pierna. Estaba muy claro que el aura de la perla negra tendría un efecto restrictivo sobre las bestias celestiales. Por desgracia, no tenía ni idea de cómo controlar el aura, y la única manera en que podía pensar era en hacer uso de los tatuajes negros que aparecieron una vez que circuló su energía celestial en su pierna derecha demoníaca. La prueba de Zhou Beiqing fue bastante exitosa. Cuando su energía celestial circuló a su pierna derecha, se extendió un aura invisible. Zhou Beiqing se sonrió y dijo, sí, ha funcionado. Cuando estos lobos bastardos se retiran,
Podemos retroceder por el pequeño sendero. En este momento, un repentino aullido de lobo resonó, y en un destello de luz verde, parecía como si todo bosque estaba iluminado. Era un enorme lobo de bosque con un cuerpo de casi 3 metros de longitud. Lo más extraño era su pelaje, que no era de un gris verdoso como los lobos negros ordinarios, sino un verde muy brillante, como si su enorme cuerpo estuviera enteramente tallado en jade. Zhou Beiqing y Sangwan Binger intercambiaron miradas indefensas. Esto no es un rey lobo correcto. El hermoso rostro de Sangwan Binger se puso pálido. Realmente es un rey lobo. Dios. Es una bestia celestial de la etapa de Zun, sin siquiera mencionarte, hasta los maestros de 4 y 5 joyas tendrían problemas con él. Buh, otro fuerte aullido emitido por el rey lobo, miró encima del árbol, una mirada ansiosa y preocupada emergió en su cara. Podía sentir el aura amenazante de Zhou Beiqing. Sin embargo, no tenía ningún signo de retirada, en su lugar tomó varios pasos cuidadosos hacia adelante. Zhou Beiqing era después de todo joven e inexperto, y había cometido un error en el juicio. La principal razón por la que se atrevió a traer Sangwan Binger para afrontar los bosques donde vivían las bestias celestiales fue el coraje que le trajo la sumisión de las bestias celestiales de Zong Stage cuando él estaba almacenando habilidades. En su mente, incluso las bestias celestiales de la etapa de Zong tenían miedo del aura que él emitió. ¿Cómo podría haber habido algún problema en entrar al bosque? Ahí, las cosas no serían tan simples como él había imaginado. De hecho, aquellas bestias celestiales de la etapa Zong se habían sometido a él cuando estaba almacenando sus habilidades, y no se resistieron en absoluto. Había adivinado correctamente que se debía principalmente al aura que emitió, pero lo que no tomó en cuenta fue que no solo estaban sellados, sino también extremadamente debilitados. En un estado tan debilitado junto con ser sellado, el aura de la perla negra que Zhou Beiqing emitió realmente tenía un poder bastante singular que los asustaba. Todo eso combinado para hacer que ellos le teman, con lo que la escena única de su presentación a Zhou Beiqing y lo que le permite tener éxito en la habilidad de almacenamiento. Sin embargo, el rey lobo frente a ellos era muy diferente. Aunque solo fue en el escenario de Zun, fue definitivamente el señor de esta sección de la selva. Aunque el aura de Zhou Beiqing fue aterradora, todavía no se sentía fuerte. Un simple lobo del bosque se habría retirado del miedo, pero como un rey lobo, su orgullo no le permitiría simplemente retirarse así. Por lo menos, no sin Zhou Beiqing demostrando que tenía la fuerza que era digna de su miedo. Cuando el rey lobo gritó en voz alta, los cientos de lobos del bosque que habían estado retrocediendo dejaron de hacerlo, reanudando sus posiciones circundantes alrededor del árbol donde estaban Zhou Beiqing y Sangwan Binger. Las mujeres suelen ser tímidas por naturaleza, y Sangwan Binger subconscientemente agarró las manos de Zhou Beiqing. Pequeño gordito, ¿qué hacemos ahora? La expresión en la cara de Zhou Beiqing era muy fea ahora. Él fue el que había surgido con la idea, y trajo Sangwan Binger aquí como una ruta de escape. De hecho, incluso la idea del ataque nocturno de la noche era su plan. No había tal cosa como un medicamento para curar el arrepentimiento, y podía darse cuenta de que los lobos del bosque estaban a punto de lanzar su ataque. En ese momento, el recuerdo de su padre se levantó en su mente, diciendo severamente, los hombres no pueden tener miedo de cometer errores. Pero una vez que lo hagas, debes enfrentarte a tu error con valentía y asumir la responsabilidad. Volviendo su cabeza para mirar a Sangwan Binger, él vio su mirada asustada y la desesperación en sus ojos. Alargando la mano izquierda, la envolvió suavemente en sus brazos, abrazándola y besándole suavemente en su frente fría. Lo siento, Binger, todo esto es mi culpa. No importa qué, voy a garantizar su seguridad. Voy a causar una distracción y atraer su atención. Corres hacia ese lado y luego bajas por el camino, y debes llegar de nuevo a la ruta principal en alrededor de 10 li. Pequeño gordito, tú. La visión de Sangwan Binger se hizo borrosa. ¿Este era realmente el pequeño gordito que temía tanto a la muerte? Zhou Beiqing sonrió débilmente, sacando el carcaj, sacando las flechas y colocándolas en carcaj de Sangwan Binger. Luego sacó su Purple Bow y lo colgó en una rama. Mirando sus acciones suaves pero firmes, la mirada en los ojos de Sangwan Binger comenzaron a cambiar gradualmente. Ella no trató de detenerlo, y simplemente lo observó en silencio. Sin embargo, en ese caso, su corazón ya lo había afirmado, este era su hombre. No importaba cómo o por qué el peligro había surgido, pero cuando llegó, este hombre que por lo general tenía tanto miedo a la muerte estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por la suya. Eso fue suficiente, realmente suficiente. En ese mismo instante, el rey lobo gritó una vez más,
y la luz verde emitida por todos los diversos lobos del bosque fue uniéndose y fusionándose, alineándose como el viento. Aunque estos lobos de bosque comunes estuvieran en un escenario de sí ordinario, todos tenían la habilidad básica de las Wind Blades. Con al menos un centenar de estos lobos del bosque usando Wind Blades al mismo tiempo, sin duda, el enorme árbol que Zombie King y Sangwan Binger se habían encaramado pronto sería desmenuzado en pedazos. Capítulo 22. Compartir la vida y la muerte, parte 3. Podría tener miedo de la muerte, pero todavía protegeré a mi mujer. Cuando los hombres mueren, su pájaro tiene que estar mirando hacia el cielo, de lo contrario, vivirán en la vergüenza durante mucho tiempo. Lucharé hasta el final. El pie de Zombie King golpeó la rama del árbol y todo su cuerpo se abalanzó hacia abajo. Definitivamente, él no permitiría que los lobos del bosque destruyeran el árbol grande donde Sangwan Binger se estaba escondiendo. Cuando su cuerpo saltó del árbol grande, el ojo de gato Alejandrita en su izquierda brilló de un color negro oscuro mientras su rueda de atributos giraba hacia el área negra. El toque de la oscuridad se extendió instantáneamente, los tentáculos se extendían hacia el bosque lobos de abajo, mientras circulaba su energía celestial al máximo, aumentando su aura a su gama completa. Los lobos del bosque que habían estado reuniendo su poder fueron instantáneamente esparcidos alrededor en un lío. Con la excepción del rey lobo, todos ellos estaban asustados por el repentino aumento del aura. El aura del rey de las bestias. 12 luces negras brillaron, casi al instante encontrando a 12 lobos de bosques. Con un aullido casi lamentable, rápidamente se vieron obligados por el fuerte efecto de control del toque de la oscuridad y se reunieron. Al mismo tiempo, Zombie King descendió desde arriba, levantó la pierna derecha y golpeó con todas sus fuerzas. Con un sonido de paz, 3 de los 12 lobos del bosque encadenados fueron golpeados por su barrido de pierna. Al instante, sus cuerpos supuestamente duros se separaron como una sandía, y la sangre brotó por todas partes, cubriendo a Zombie King por todas partes. Sintiendo el hedor de sangre fresca, el rojo en los ojos de Zombie King se espesó cuando la sed de sangre lo alcanzó. Su confianza se elevó, y con un destello de su cuerpo, se había girado hacia un lado. Necesitaba ir lo más lejos posible con todo su esfuerzo y atraer a todos los lobos del bosque para que Sangwan Binger pudiera respirar. Como ella había mencionado antes, mientras él lesionara o matara a estos lobos del bosque, ellos buscarían vengarse de él hasta que ambos lados estuvieran muertos. Con el nivel actual de poder de Zombie King, a menos que usara su Overlord Bow, debería ser difícil para él matar a estos Forest Direwolves en una lucha contra uno. Sin embargo, la fuerza de su pierna derecha demoníaca era demasiado abrumadora, y en realidad logró matar a 3 de un solo golpe. Justo cuando Zombie King aterrizó su golpe, una luz fría derribó del árbol. Con un fuerte swoosh, perforó directamente a través del ojo de uno de los lobos del bosque. Un grito de dolor se produjo, ya que luchó en su agonía. Tonta, ¿qué estás haciendo? Aunque Zombie King estaba en medio de correr, con sus poderosos sentidos, ¿cómo podía perder esa flecha? ¿Cómo podría disparar una flecha en este momento? Debería haber esperado que él sacara a estos malditos lobos antes de escapar. Sangwan Binger no le respondió. En este momento, solo podía sentir el calor en la frente que Zombie King había dejado atrás. Tú eres el tonto pequeño gordito, incluso los que tienen tanto miedo a la muerte, ¿tienen el coraje de cargar en los lobos y salvar mi vida? ¿Cómo podría abandonarte y huir por mi cuenta? Si hoy debemos morir, moriremos juntos. Puesto que estabas dispuesto a sacrificarte por mí, no me sentiré mal de morir contigo. Con tal sentimiento fortificando su corazón, Sangwan Binger ya no tenía miedo. Cada flecha que disparó fue infundida con el atributo del viento energía celestial, y su arco púrpura del amanecer se encendió repetidamente como el relámpago, y en un parpadeo de un ojo. Ella había matado a 5 de los lobos encadenados. Normalmente era muy difícil para un arquero golpear a estos lobos del bosque, ya que eran de atributo viento, conocidos por su velocidad. Sin embargo, con las fijaciones del tacto de la oscuridad, era mucho más fácil, y en ese corto periodo de tiempo, el dúo había acabado realmente con 8. En este momento, el rey de los lobos se movió repentinamente, y más de 30 de los lobos del bosque también escupieron las cuchillas de viento que habían estado cargando, apuntando hacia el árbol grande donde estaba Sangwan Binger. En la dirección hacia la que Zombie King había saltado, los lobos inconscientemente se retiraron debido al aura emanada de él. Sin embargo, justo en ese instante, Zombie King sintió un borrón frente a él, y el enorme rey lobo apareció de repente apenas 10 yardas por delante de él. Su velocidad era incluso más rápida que la de Sangwan Binger cuando ella estaba usando su Wind Building Bots. La inteligencia de este rey lobo era bastante alta, y era muy cauteloso sobre el aura de Zombie King,
así como de su pierna derecha demoníaca. Como tal, eligió no envolverse en combate cercano con Zhou Beiqing, y en su lugar lanzó 12 verde Wind Blades de su cuerpo, extendiéndose como una hermosa y mortal flor verde, cortando hacia Zhou Beiqing desde muchos ángulos diferentes. Maldición, 12 Wind Blades. ¿Es este el poder de una bestia celestial de la etapa de Zun? Una inmensa presión cayó sobre Zhou Beiqing cuando las increíblemente rápidas Wind Blades rápidamente le alcanzaron en los diferentes ángulos, y parecía que era una situación desesperada para él. Las lágrimas del rey lobo eran cada una alrededor de 1 pulgada de largo, y a medida que se extendían en forma de abanico, el sonido agudo de ellos cortando en el aire era huesos escalofriantes. Zhou Beiqing no tenía ninguna duda de que estas láminas de viento sería capaz de desmembrarlo, y más. La fuerza de tener múltiples habilidades en su ojo de gato alexandrita se mostró en este punto, y en un rápido flash de plata, Zhou Beiqing desapareció de su posición original justo cuando las 12 hojas de viento barrieron el aire donde él había estado de pie. En el momento siguiente, no se había retirado, sino que parpadeó y apareció 3 metros más cerca del rey lobo. Al mismo tiempo, levantó la mano izquierda una vez más, y otro flash verde se iluminó cuando activó su grilletes de viento. Con esto podría decirse que Zhou Beiqing usó todo. Ante la amenaza de la muerte, el ahorro de su energía celestial fue la última cosa en su mente. Como era de esperar, el cuerpo del rey lobo se congeló, atado instantáneamente por los grilletes de viento. Con una enorme estocada, Zhou Beiqing cerró la brecha, su pierna derecha golpeando hacia la cabeza del rey lobo. Justo como su pierna derecha estaba a punto de golpear al rey lobo, con un destello verde esquivó a un lado, evitando estrechamente su pierna. Los grilletes de viento no funcionaron. Zhou Beiqing estaba en estado de shock. Después de todo, entre todas sus habilidades, el grilletes de viento era el más fuerte en términos de capacidad de control. En realidad, los grilletes de viento no le fallaron, en cambio su duración se había acortado considerablemente. Después de todo, el rey lobo era una bestia celestial de atributo viento, y tenía una resistencia muy fuerte contra las habilidades de atributo viento. Además, la verdadera fuerza de Zhou Beiqing no estaba ni siquiera en el mismo nivel que el rey lobo, incluso si se consideraba uno de los más débiles de todas las bestias celestiales de la etapa de Zun, pero todavía era etapa de Zun. Zhou Beiqing era simplemente un Siyuel Master de bajo nivel, y sus niveles básicos estaban demasiado separados. Como tal, sus grilletes de viento solo pudieron atar al rey Direwolf durante un corto periodo de tiempo. No importa que tan poderosa sea la joya elemental de ojo de gato de Alejandrita, fue después de todo la primera y única joya de Zhou Beiqing. Al mismo tiempo, al otro lado del campo de batalla, junto al estridente sonido cortante, el enorme árbol en el que Sangwan Binger había estado estaba totalmente desintegrado. En un desenfoque verde, Sangwan Binger había saltado en el último segundo, las Windbuilding Bots ya consolidadas en sus pies, empujando su velocidad al máximo. Mientras estaba en el aire, logró disparar otras 2 flechas. Por desgracia, contra los movimientos de los lobos del bosque, fueron capaces de proteger mejor sus puntos débiles. Aunque todavía logró golpear a 2 de ellos, pero golpeó inofensivamente fuera de sus cuerpos, su pelo grueso y resistente, lleno de poder de detención. Incluso con la fuerza del arco de púrpura del amanecer, ella solo logró causar heridas leves. Estos lobos del bosque tenían miedo del aura de Zhou Beiqing, pero definitivamente no tenían miedo de Sangwan Binger. Al instante, un gran número de lobos del bosque se levantaron y se abalanzaron hacia ella. Como resultado, ya no tenía más tiempo y margen para disparar más flechas, y solo podía depender de sus Windbuilding Bots y de sus joyas elementales con el fin de esquivar constantemente, mientras trataba de hacer su camino hacia Zhou Beiqing. Capítulo 23 Cambio demoníaco parte 1. Corre, rápido. Zhou Beiqing gritó a Sangwan Binger con rabia y ansiedad. En este momento, el rey lobo lanzó de nuevo 12 Wind Blades para atacarlo. Contra este tipo de ataque multidireccional, con la velocidad actual de Zhou Beiqing, no había posibilidades de que pudiese esquivar eso. Como tal, no tuvo más remedio que usar otro blink para salvarse. Sangwan Binger ignoró de nuevo el grito de Zhou Beiqing. A estas alturas, ella estaba a unos 5 metros de él, y con una ola de su mano izquierda, 3 cuchillas de viento salieron volando y derribaron a 3 de los lobos del bosque. Cuando su cuerpo se hizo borroso y volvió a brillar, había llegado al lado de Zhou Beiqing. Hablando claramente y sin prisas, nosotros debemos compartir la vida, y la muerte, juntos.
Zhou Beiqing estaba llegando al final de sus límites, él estaba después de todo solo en el cuarto nivel de la energía celestial, y aunque no había estado usando su arco Overlord, el uso repetido de sus habilidades había drenado una enorme cantidad de energía celestial. Sin embargo, al oír las palabras de Sangwan Binger, fue como si su sangre comenzara a hervir. Vale la pena, realmente vale la pena. Incluso si solo tengo a esta mujer en mi vida, y solo esa vez, pero ser capaz de morir por ella, vale la pena. Los ojos del Rey Lobo eran fríos y crueles. Después de las pocas veces que había intercambiado golpes con Zhou Beiqing, ya había visto su verdadera fuerza. Además de su pierna derecha, ese ser humano no era de ninguna forma una amenaza para él, y él tampoco sería capaz de sostener su energía celestial por mucho más tiempo. Como tal, tenía un plan para tratar con Zhou Beiqing fácilmente, y no sentía ningún sentido de urgencia. No necesitaba usar ninguna otra habilidad, ni daba a Zhou Beiqing ninguna oportunidad de acercarse, y simplemente envió otras 12 láminas de viento. Esta vez fue aún más astuto, en lugar de apuntar a Zhou Beiqing, se dirigió Sangwan Binger. No importa lo bueno que era la habilidad de Blink, no le permitiría traer a alguien junto con él, al menos, no en los actuales niveles de potencia de Zhou Beiqing. Mirando las 12 hojas de viento que la asaltaban desde todas las direcciones, bloqueando todas las posibles rutas de escape, Sangwan Binger cerró los ojos con desesperación. Estaba resignada a un destino, al menos ella había logrado llegar a su lado antes de morir. Maldita sea. Zhou Beiqing levantó rápidamente su derecha y barrió, bloqueando a 6 de las láminas de viento, saltando sobre Sangwan Binger y empujándola al suelo. Las láminas de viento golpearon la pierna derecha de Zhou Beiqing, causando una serie de sonidos paf, y la pierna de sus pantalones también fue desmenuzada a pedazos, revelando la pierna dentro con los tatuajes de tigre negro. La pierna derecha demoníaca era en efecto tiránica. Bajo una ráfaga de ataques, todavía estaba totalmente intacta. Con el golpe de su pierna y el salto, su pierna derecha había sido golpeada por 6 Wind Blades, y él había evitado con éxito 3, pero las últimas 3 todavía golpearon sólidamente sobre su cuerpo. Un sonido raspado de la raspadura sonó mientras que lo golpearon, y Zhou Beiqing sintió un dolor en la parte posterior. La armadura interna de la aleación del titanio fue rasgada en pedazos. Aunque la aleación de titanio era fuerte, la armadura interior era más bien delgada, y la serpiente tenaz mágica era simplemente una bestia divina de la etapa de sí, y su tendón no podía aguantar el poder de las láminas del viento del Rey Lobo. A pesar de que había bloqueado la mayor parte del impacto y el poder ofensivo de las hojas de viento de Zhou Beiqing, se había roto al hacerlo. Con un gruñido sordo, Zhou Beiqing casi escupió sangre debido al enorme impacto a lo largo de su espalda. De repente 3 profundas líneas de sangre estaban marcadas en su espalda. Con un zumbido, Zhou Beiqing sintió como si algo hubiera invadido su cerebro, la rueda de atributos entera se volvió totalmente rojo sangre, y la energía celestial en su dantian parecía apresurarse explosivamente. Un humor incomparablemente cruel y maligno parecía golpearlo, haciéndole experimentar todo tipo de sentimientos negativos. Sangwan Binger fue presionado hasta el suelo por Zhou Beiqing, y también emitió un gruñido sordo cuando el aire fue golpeado fuera de ella. Inconscientemente, abrió los ojos otra vez, solo para ver que los ojos de Zhou Beiqing, que se habían vuelto totalmente inyectados de sangre de nuevo, con un rojo aún más profundo que la noche que él la había tomado. Un aura incomparablemente fría surgió repentinamente de él, esa sensación de frío y mal humor la hizo temblar. Cuando un soplo de aire caliente hizo estallar el rostro de Sangwan Binger, y hubo un temblor en su corazón, uno como de muerte. De repente, la mano derecha de Zhou Beiqing se estrelló en el suelo salvajemente, justo enfrente de su rostro. Con un sonido apagado peng, el suelo cayó unos 3 pies hacia abajo, causando a Sangwan Binger caer junto con él, aunque ella no estaba realmente herida en absoluto. Zhou Beiqing, por otro lado, utilizó el impacto de él golpeando el suelo para saltar lejos. El cuerpo de Zhou Beiqing cayó en cruz, y en el proceso, su ropa estaba totalmente destrozada, todos sus huesos crujieron con un extraño sonido de explosión, mientras que sus músculos crecieron y se expandieron muy obviamente. Toda su superficie de la piel estaba cubierta completamente por el tatuaje del feroz tigre negro.
Lo más aterrador era que en ese momento esos tatuajes estaban actuando como si estuvieran vivos, moviéndose incesantemente y moviéndose alrededor de su piel. Las joyas celestiales de Zombie King alrededor de sus dos muñecas también parecían pasar por un cambio, el jade de hielo se volvió mucho más claro y transparente al girar alrededor de su muñeca. El ojo de gato Alejandrita en la otra muñeca también pasó por un cambio similar, su color rojo rosa brillante original se volvió más brillante y más fresco, como si estuviera goteando sangre, mientras que el brillo originalmente brillante que lo rodeaba se había convertido en una luz gris. Su cuerpo dio 3 vueltas en el aire, Zombie King finalmente cayó al suelo en un fuerte choque, aterrizando fuertemente con sus manos y con su pie izquierdo para sostener todo su cuerpo, mientras que su pierna derecha fue levantada en lo alto del cielo. Se veía claramente que toda su pierna derecha estaba completamente negra, un grueso aire gris arremolinándose alrededor. Toda su cabeza de cabello corto y negro también se había vuelto gris, y sus ojos inyectados en sangre parecían tan aterradores. Cambio demoníaco. Las palabras repentinamente se presentaron en el corazón de Sangwan Binger. En este mismo momento, su corazón entero se apretó fuertemente en un temor repentino. Sin duda, la apariencia actual de Zombie King era muy similar a la del cambio demoníaco de la leyenda. Para su conocimiento, había 2 situaciones posibles para que ocurriera el cambio demoníaco. La primera fue cuando un maestro de joyas celestiales con el atributo malvado recibió una intensa estimulación externa, haciéndoles pasar por un cambio demoníaco temporal. Durante el cambio demoníaco, el maestro de joyas celestiales se volvía loco, ganando un enorme impulso en fortaleza, pero a costa de la cordura y la presencia de la mente, dando vueltas en la matanza sin sentido hasta que nada alrededor quede vivo. Esta situación, mientras sonaba mal, era en realidad relativamente mejor. Esto fue porque después de esta pelea de matanza, el jefe de la joya celestial en realidad recuperaría el control de su mente, a pesar de que se debilitaría durante un periodo de tiempo. La segunda situación era mucho más aterradora y perjudicial, el maestro de joyas celestiales sufriría un cambio demoníaco irreversible. Este tipo de cambio demoníaco tenía una probabilidad muy baja de suceder, pero una vez que apareció, solo la palabra desastre podría describirlo. Cuando el maestro de joyas celestiales pasa por el cambio demoníaco irreversible, su cuerpo entero se convertirá completamente en un demonio, hasta que ya no fuese humano. El proceso de enloquecer y morir hambre duraría para siempre, entregándose a la matanza hasta su muerte, y tal cambio también traería un aumento aún mayor de fuerza y poder destructivo, casi hasta varias veces el del otro cambio demoníaco. Esto también fue el porqué en el pasado, todos los palacios de almacenamiento de habilidad de los varios países grandes en todo el continente sin fronteras se unieron para cazar a todos los maestros de joyas celestiales de atributo malvado. Capítulo 23 Cambio demoníaco parte 2. Sin lugar a dudas, después de haber enfrentado una situación de amenaza para la vida, añadida a la sed de sangre a la que había sido influenciado durante toda la noche, Zombie King había entrado de alguna manera en el cambio demoníaco. En este punto, la mente de Sangwan Binger estaba completamente en blanco. Ella sabía que no importaba lo que pasara, el resultado final para ella no cambiaría. Si pequeño gordito Zhou en su estado demoníaco podía matar a todos los lobos del bosque que los superaban, el resultado final también conduciría a su muerte. Habiendo perdido el control de su propio estado de ánimo, pequeño gordito acabaría matándola. Sin embargo, todavía esperaba que pudiera ganar, al menos morir en sus manos sería mejor en comparación con convertirse en la comida de los lobos del bosque. Agachado en el suelo, el cuerpo de Zombie King repetidamente liberó capa sobre capa de corrientes de aire grises. Si su aura anterior causó que los lobos del bosque sintieran un poco de miedo, entonces en este punto, además del rey lobo, todos los lobos del bosque ordinarios estaban todos acostados en el suelo, habiendo perdido incluso el valor de levantarse después de sentir el aura. El rey lobos lanzó apresurados y rápidos aullidos repetidamente, pero sus compañeros lobos negros no reaccionaron en absoluto, sin prestar atención a su rey. El rey lobo también temblaba, era realmente un humano lo que estaba delante de él. El aura que daba era algo que ni siquiera el rey de las bestias era capaz de comparar. Bajo el estrés de la ira y el miedo, el rey lobo dio un rugido enfurecido, ya que levantó sus 2 garras delanteras, y la luz verde que lo rodeaba dobló en poder, pintando los bosques circundantes de un color esmeralda. A medida que sus garras delanteras golpearon hacia el frente, una sombra que se parecía exactamente a un duplicado de sí mismo se disparó hacia Zombie King. Esta fue la habilidad más fuerte del rey lobo, y se llamó Clon de Lobo Destructor de los Cielos y fue conocido como una de las habilidades más fuertes de atributo viento entre las primeras 6 joyas.
Tenía la fuerza de corte pura equivalente a la de un tornado, y no solo era increíblemente rápido, sino también capaz de bloquear a un objetivo dentro de 50 yardas, y continuaría atacando al objetivo hasta la muerte. En ese momento, un bajo rugido retumbó en Zombie King, sonando profundamente y retumbando, igual que el rugido de un tigre. El aire gris alrededor de su cuerpo parecía extenderse hacia afuera, y los lobos del bosque se estremecieron en el suelo espumado por la boca y se dejaron caer inconsciente, algunos incluso dejando perder excrementos y orina en su miedo. Zombie King se movió una vez más, su pierna derecha, que se alzaba alto detrás de él, barrió el suelo de repente, su cuerpo se disparó horizontalmente como un relámpago negro, esquivando la carga directa de Clon de Lobo Destructor de los Cielos y con un movimiento en el aire, apareció por encima de dos lobos del bosque, al estirar las dos manos y presionar sobre sus cabezas, y con dos sonidos agrietados, los cráneos de los lobos de bosque fueron destrozados. Los lobos eran conocidos por sus cabezas duras y cinturas suaves, en general la parte más dura de sus cuerpos eran en realidad sus cabezas, pero bajo las manos de Zombie King, que ahora estaban completamente cubiertas por los tatuajes de tigre que miraban al mal, los dos cráneos de los lobos del bosque cayeron tan fácilmente. Zombie King no se detuvo ni un segundo, mientras su cuerpo se movió, una vez más apenas esquivando la persecución del clon de lobo destructor de los cielos, moviéndose a una velocidad incomparable, con aparentemente perfecta coordinación y equilibrio. Lo más espantoso era su par de ojos inyectados de sangre helada, como un señor demonio de la eternidad. Algo extraño ocurrió entonces, cuando Zombie King saltó. Dos luces verdes salían simultáneamente de las cabezas de los dos lobos del bosque, y Zombie King abrió la boca y las dos luces verdes fueron tragadas por él. Cuando la pierna derecha negra voló hacia atrás en un gancho, una explosión resonó, como el cementerio de los cielos. Clon de los lobos se rompió en el aire, dispersando el atributo viento en todas las direcciones en una sucesión de sonidos suaves. Pero una vez más, otra aparición aterradora apareció, ya que las laceraciones y heridas en el cuerpo de Zombie King empezaron a sanarse a un ritmo asombroso. Inesperadamente, no lanzó un ataque contra el rey lobo, sino que esquivó a un lado y una vez más aplastó a dos lobos del bosque. Como los lobos del bosque no presentaban ninguna resistencia, matarlos era tan fácil como abrir una sandía. Además, cada vez que mataba a un lobo del bosque, otra luz verde aparecería y sería absorbida por él. Siempre que eso sucediera, la luz gris oscuro que rodea el cuerpo de Zombie King se fortalecería. Si Zombie King estuviera en sus sentidos en la actualidad, habría descubierto que su rueda de atributo estaba ahora ambientada en esa misteriosa zona gris maligno. La habilidad que estaba usando ahora era la habilidad que de alguna manera había llegado originalmente con su joya celestial, que nunca había sido capaz de usar previamente. La habilidad era devorar. Esta era una habilidad de la perla negra, y se podría decir que es una técnica heredada. Esta era la razón por la cual su atributo maligno no necesitaba pasar previamente por el almacenamiento de habilidades. Zombie King, que estaba ahora en su cambio demoníaco, en realidad era todavía el Zombie King original, aunque su poder y sus sentidos eran varias veces más fuertes que en su estado normal. Más espantosamente, su cambio demoníaco parecía ser diferente de cualquier otro tipo de cambio demoníaco. No solo se entregó a la matanza, sino que también le permitió mejorar y fortalecerse al mismo tiempo. Cuando había entrado en el estado de cambio demoníaco, casi había consumido toda la energía celestial en su cuerpo. Aunque hubiese sido fortalecido por el cambio demoníaco, era definitivamente insuficiente para sostener todo su sacrificio. Como resultado, él no atacó al rey lobo, en su lugar mató constantemente a los lobos del bosque ordinarios, devorando su energía celestial de atributo de viento para fortalecerse a sí mismo. Así fue exactamente como él rompió el cementerio del cielo del clon lobo con una sola huelga. Él había tragado el atributo del viento de los dos lobos del bosque, junto con el poder de la pierna derecha demoníaca para hacer eso. En el estado del cambio demoníaco, Zombie King no era solamente capaz de usar la habilidad devorar para devorar la energía, además de eso fue incluso capaz de devorar la fuerza de vida del enemigo. Esta fue la razón por la que sus heridas de repente comenzaron a sanar tan rápidamente. Casi en un instante, varios lobos del bosque más murieron en manos de Zombie King. Su aura también poco a poco se volvía más aterradora. El rey lobo no siguió atacando a Zombie King, sus ojos verdes brillantes estaban obstinadamente mirándolo fijamente a él. Sin embargo, su cuerpo fue en realidad lentamente retrocediendo paso a paso. El aura atemorizante de Zombie King estaba alcanzando el punto en el que incluso para el rey lobo era difícil pensar en la lucha contra él.
Si no fuera por su renuencia a renunciar a sus lobos negros subordinados, probablemente ya habría huido. El rey lobo lanzó largos y fuertes aullidos incesantemente, tratando de comunicarse con Zombie King. Desafortunadamente, estando en el cambio demoníaco, ¿cómo podría posiblemente Zombie King comunicarse? Cuando Zombie King mató al 20º lobo del bosque, y después de haber tragado la energía del enemigo, el cuerpo de Zombie King de repente cayó al suelo con un fuerte golpe, y de repente levantó la cabeza con ferocidad, con un rugido ensordecedor de tigre resonando de su boca. Capítulo 23 Cambio demoníaco parte 3. A lo lejos, Bai Jiu, que había logrado romper el apretado cerco con mucha dificultad, escuchó el fuerte y digno rugido de un tigre, temblando de miedo, casi saltó y orinó en sus pantalones otra vez. Por suerte nos escapamos rápidamente. Ese rugido de tigre fue claramente de una bestia celestial de la etapa de Zong, que Sangwan Binger debe haber muerto. Qué lástima, una niña tan atractiva. Mientras el rugido del tigre resonaba por todas las colinas boscosas, en un instante, todos los lobos del bosque encogidos en el suelo comenzaron a temblar ferozmente, y como rayo tras rayo de la luz verde emitida por los lobos del bosque vivos similar a los múltiples ríos que desembocan en el mar se reunieron al lado de Zombie King, antes de ser tragado por él. El grueso gris negro que rodeaba a Zombie King se hizo más fuerte, provocando que sus huesos volviesen a emitir un estallido. Por desgracia, aquellos lobos del bosque que renunciaron completamente a su energía celestial de atributo de viento en tributo, cayeron muertos sobre el suelo. En el mundo de las bestias celestiales, esta habilidad era conocida como tributo. Los lobos del bosque que habían sido incapaces de soportar la intensa presión y estrés del rugido de tigre de Zombie King, hizo que sus mentes se derrumbaran completamente y ofrecieron su preciosa energía como tributo y perecer como resultado. Cuando Zombie King emitió ese enorme rugir, el rey lobo se debilitó, y sin más vacilaciones, se dio la vuelta para huir. Por desgracia, ya era demasiado tarde para escapar. Habiendo acabado de devorar alrededor de 100 energías de los lobos del bosque, ¿cómo podría Zombie King dejarlo ir tan fácilmente? En la oscuridad profunda de la noche, no había signo de ningún brillo. Sin ninguna advertencia, el rey lobo repentinamente sintió algo tenso alrededor de su cuerpo, ya que los 12 tentáculos del toque de la oscuridad lo envolvió. Incluso bajo el estado de cambio demoníaco, era imposible para un solo maestro de una joya como Zombie King restringir y controlar una bestia celestial de la etapa Zun, pero era apenas suficiente para evitar que se escapara. El rey de lobo luchó con todo lo que tenía, intentando librarse de los tentáculos que lo sostenían. En un corto periodo de tiempo, en realidad logró liberarse, pero en el momento en que lo había hecho, en ese mismo momento cuando se soltó, un par de ojos inyectados de sangre aparecieron delante de él. Otro grilletes de viento cayó sobre el rey lobo. Después de haber devorado tanta energía celestial de viento, la cantidad total de energía celestial en el cuerpo de Zombie King fue casi más que la del rey lobo. A pesar de que solo era capaz de utilizar las habilidades de su única joya, el rango y el poder de esta, era evidentemente suficiente en la actualidad. El rey lobo había acabado de liberarse del toque de la oscuridad cuando su cuerpo se endureció de nuevo, y su movimiento se pausó una vez más. Esta vez, antes de que pudiera liberarse de los grilletes de viento de nuevo, la palma derecha de Zombie King se estrelló violentamente sobre su cabeza. El chisporroteo y las chispas de la electricidad brillaron en el aire. Zombie King había usado su Lightning Explosive Palm. Con una gran explosión, el rey lobo gritó lamentablemente mientras todo su cuerpo giraba y crujía con el ruido, una capa de destellos azules de electricidad serpenteando alrededor de él. Este rey de los lobos era de hecho digno de ser una bestia celestial de la etapa de Zun, aunque tuviese miedo del aura emitida por Zombie King. Matarlo definitivamente no era una hazaña fácil de lograr. Después de tomar el golpe completo de la habilidad de daño más alta de Zombie King, la Lightning Explosive Palm, el rey lobo fue paralizado solo temporalmente, además de estar un poco aturdido. Si estaba en condiciones normales, incluso en el estado de cambio demoníaco, Zombie King no podría matar a esta bestia celestial de la etapa de Zun. Sin embargo, Zombie King tenía realmente esa extraña pierna derecha, y justo después de que él había golpeado con la Lightning Explosive Palm, su pierna derecha demoníaca se había levantado, parecida a la hoz de un gran verdugo vestido de negro lista para caer. En el proceso de golpear hacia abajo, Zombie King no hizo uso del talón o de la suela para cortar hacia abajo, en su lugar utilizó la punta del pie, que en su pie era similar al gancho negro del escorpión de la cola del tigre. Con un sonido ligero paf,
En la punta del pie derecho de Zombie King se estrelló contra el cráneo del Rey Lobo con fuerza, cortando a través de él viciosamente, causando una explosión de luz roja a medida que la sangre explotó. Al mismo tiempo, el cuerpo de Zombie King se abalanzó hacia atrás, con ambas manos apoyadas en el suelo mientras se lanzaba hacia un lado. Su pie derecho fue sacado de los huesos del cráneo del Rey Lobo, junto con él siguió una luz verde brillante similar a los lobos comunes del bosque, aunque mucho más uniforme y coherente. La luz verde también fue devorada por Zombie King. El cuerpo de Zombie King se desplomó también en el suelo, y esta vez, no hizo más ruido. No se sabía si era porque había devorado demasiada energía celestial de atributo viendo, haciendo que el aura gris-negro que rodea su cuerpo tuviera un tinte de color verde claro. Hace solo unos minutos, esto era un lugar con un mar de lobos negros, pero solo en cuestión de minutos, era solo un desastre de sangre. Incluso el Rey Lobo había sido totalmente destruido. Sangwan Binger se levantó temblorosa, mirando fijamente la escena frente a ella, su alma todavía temblando. Zombie King en su estado de cambio demoníaco era de hecho tan aterrador. En verdad, el poder que había utilizado todo el tiempo no era muy fuerte, pero el aura dominante que lo rodeaba hizo que los lobos ordinarios del bosque perdieran la capacidad de luchar. Al final, también había confiado en el uso continuo de las habilidades de control y el poder de la pierna derecha demoníaca para matar al Rey Lobo. A pesar de que no sabía nada sobre la habilidad de volar del atributo de Zombie King, podía ver que Zombie King había estado confiando en el poder de los lobos del bosque ordinarios para restaurar y reenergizarse a sí mismo, si no, habría sido simplemente imposible matar a ese Rey Lobo de la etapa Zoom. ¿Cómo logró tal proeza? Porque fue capaz de hacer uso de la fuerza de las bestias celestiales después de matarlas. Como Sangwan Binger se quedó allí paralizado en el suelo, mirando fijamente la escena ante ella, de repente, un destello de luz sangrienta apareció y un par de ojos deslumbrantes pero monstruosamente inyectados de sangre aparecieron frente a ella, una mano negra la agarró. Este es el final. El pensamiento flotó en Sangwan Binger mientras cerraba ambos ojos. Al menos morir en su mano es mejor que convertirse en comida de lobo. Sin embargo, el dolor esperado no llegó en el instante siguiente, en cambio Sangwan Binger sintió que su cuerpo se tensaba, ya que todo su cuerpo estaba envuelto en un abrazo amplio, sólido, cálido, pero malo, cruel y lleno de sangre. El uso un tanto excesivo de la fuerza le hizo doler todo el cuerpo, y la respiración pesada era fuerte y constante en sus oídos, pero ella no hizo ningún movimiento para resistir. Después de un corto momento de aturdimiento, Sangwan Bing recuperó sus sentidos. Espera, ¿no me ha matado? ¿En realidad no me mato? ¿Cómo es esto posible? Estaba claramente en el estado de cambio demoníaco hace un momento. ¿De qué otra manera habría podido matar a todos esos lobos del bosque? Su rostro estaba pegado a su pecho, y ella podía sentir que su pecho estaba helado, con un escalofrío misterioso inundándola constantemente. Esa crueldad y la aureola maligna seguía gruesa y fluía a su alrededor incesantemente. Abriendo los ojos, Sangwan Binger vio que los tatuajes de tigre negro que mostraban al mal en el cuerpo de Zombie King seguían flotando y moviéndose, pero al mismo tiempo, en realidad se estaban desvaneciendo lentamente. ¿Su cambio demoníaco se debilita y se está desgastando? Podría ser, debido a mi presencia. Este descubrimiento hizo que Sangwan Binger se regocijara, y subconscientemente levantó ambos brazos, ignorando el dolor que le estaba causando su apretado agarre, y lo abrazó con la cintura en los brazos. Con una voz firme y nítida, habló sin prisa y con claridad: pequeño gordito, despierta, arriba, vuelve, pequeño gordito, despierta, arriba, vuelve. Ella repetía esas palabras incesantemente, abrazándolo con toda su fuerza, usando su cuerpo para mantenerlo caliente. Capítulo 23 Cambio demoníaco parte 4 Cuando la pesada respiración volvió a la normalidad, el cuerpo de Zombie King también empezó a calentarse, y los brazos que abrazaban a Sangwan Binger también comenzaron a relajarse un poco. Cuando su agarre se redujo de repente, Binger Sangwan se congeló. Ella sintió algo duro, grande, y erguido, presionando en su bajo vientre, incluso temblando un poco. Después de una breve sorpresa, Sangwan Binger se dio cuenta de lo que era, pero no se atrevía a moverse, ya que no sabía si pequeño gordito Zhou todavía estaba en las garras del cambio demoníaco, o si ya se había liberado. Su cuerpo empezó a calentarse gradualmente, sus dos brazos que abrazaban a Zombie King empezaban a temblar. Tenía un poco de miedo, temía que la repentina naturaleza bestial lo alcanzaría una vez más. Aquella noche que se había perdido por primera vez estaba grabada para siempre en su mente y no podía evitar preguntarse a sí misma, ¿qué haría si eso sucediera otra vez?
¿Qué puedo hacer? En la actualidad, Zhang Wanbinger encontró que con respecto a esta pregunta, ella misma simplemente no tenía ninguna respuesta lista. Lo que Zhang Wanbinger no podía ver era que Zhou Beiqing estaba en este momento parpadeando los ojos rápidamente, con una mirada muy extraña en su rostro. En verdad, cuando Zhou Beiqing cayó en el estado de cambio demoníaco, había perdido el control de su mente durante un periodo muy corto de tiempo. Durante ese periodo, todo lo que estaba ocurriendo fuera también había sido impreso en su mente, pero cuando comenzó la masacre de los lobos del bosque, realmente había despertado algo. Sin embargo, en ese momento, todavía era incapaz de controlar su propio cuerpo, y solo podía verse a sí mismo incesantemente caer en la matanza y devorando todo. Solo pudo observar la rueda de atributos espumosos en su área gris continuamente. Por un lado estaba tratando de comprender los misterios del atributo malvado, mientras que por otro lado estaba diligentemente tratando de recuperar el control de su propio cuerpo. Fue solo en el momento en que terminó cargaba y mataba al rey Dobra, y su cuerpo volaba horizontalmente, cuando finalmente había recuperado en cierta medida el control sobre su propio cuerpo de ese instinto de masacre sin fin. Sin dudarlo, se había lanzado hacia Zhang Wanbinger, agarrándola, y usando su aura de turmalina y el enlace que tenía con él para ayudarlo a reanudar el control completo de su cuerpo rápidamente. Zhou Beiqing se había despertado en un claro estado de ánimo durante bastante tiempo, y desde que Zhang Wanbinger había empezado a abrazarlo incesantemente para ayudar, sus cuerpos estaban fuertemente apretados y con mucha fricción entre ellos. ¿Cómo podría él no tener una reacción? En ese momento solo podía sentir la parte inferior de su cuerpo frotándose incesantemente contra el suave bajo abdomen de Zhang Wanbinger, una sensación tan agradable que le hacía sentir, una sensación de que no podía controlarse a sí mismo. Por desgracia, en este momento, este pequeño pícaro no podía soportar renunciar a la hermosa doncella en sus brazos, tal oportunidad de abrazarse el uno al otro era definitivamente rara. Como Zhou Beiqing luchó con su interior, de repente, su cuerpo tembló violentamente, y podía sentir la energía celestial previamente tranquila en su cuerpo repentinamente explotando como un volcán. El aura grisácea que rodeaba su cuerpo se desvaneció, pero las luces verdes se hicieron cada vez más fuertes y más poderosas, y la incesante energía celestial se encendió en su cuerpo, haciéndole sentir como si sus órganos internos estuvieran siendo torcidos por todo el lugar. Con un sonido de "Ba", Zhou Beiqing vomitó toda la sangre de un bocado, mientras su hermano pequeño se calmaba rápidamente aflojaba su abrazo alrededor de Zhang Wanbinger, cayendo hacia atrás y hacia abajo. Pequeño gordito, ¿cómo estás? Zhang Wanbinger estaba naturalmente muy sorprendida, él parecía mejor hace un momento, pero ahora esto estaba sucediendo. Fue un efecto secundario del cambio demoníaco. Zhou Beiqing rápidamente saludó a Zhang Wanbinger, diciendo, necesito avanzar en el próximo punto de acupuntura de la muerte. Después de decir esas palabras con gran dificultad, cerró inmediatamente los ojos y se hundió en las profundidades de la concentración. Era muy obvio que el cambio repentino en su cuerpo fue el resultado de que él devorara tanta energía celestial de atributo viento de los lobos del bosque, aunque su propia energía celestial también contenía el atributo del viento, pero era un ser humano y, a diferencia de las bestias celestiales, aunque tuviera el poder de la perla negra para respaldarlo, habiendo devorado tanta energía celestial de atributo viento, no era algo que su actual Dantian podía soportar. Debido al cambio demoníaco, la enorme cantidad de energía celestial fue suprimida, e incluso fue capaz de hacer uso forzoso de ella como si fuese suya. Energía celestial de atributo viento devorada externamente, y la energía celestial propia de Zhou Beiqing eran bastante incompatibles. Y aunque los 4 torbellinos en sus puntos de acupuntura de muerte abiertos estaban girando a toda velocidad para integrar las energías celestiales externas incesantemente, todavía era demasiado lento y definitivamente no fue suficiente para aguantar a través de este peligroso periodo ahora. La única solución que tenía ahora era hacer uso de este poder externo para romper un punto de acupuntura de la muerte. La habilidad de devorar que la perla negra había dado a Zhou Beiqing parecía estar dirigida solamente a las bestias celestiales en este mundo y no funcionaba en los seres humanos. Esta fue la razón por la que antes, cuando Zhou Beiqing había emitido el rugido del tigre inmenso, Zhang Wanbinger no se vio afectada. Sin embargo, devorar tenía otros límites también,
Mientras más fuerte eras, mayor es la capacidad de soportar más energía devorada. Por desgracia, la fuerza presente de Zombie King era demasiado débil, pero cuando estaba bajo el estado de cambio demoníaco, estaba siendo controlado por el instinto y la necesidad de la matanza, y naturalmente fue imprudentemente devorando energía externa. En este punto, su cuerpo contenía un exceso de energía celestial, y si no lo trataba con prontitud, muchos problemas ocurrirían y, en el peor de los casos, podría incluso implosionar y morir por el exceso de energía. Haré guardia para ti. Cuando Sangwan Vinjero y o que Zombie King necesitaba romper su próximo punto de acupuntura de la muerte, ella sin vacilar se levantó y se paró detrás de él. En este momento, lo que más necesitaba Zombie King era su apoyo, ya que ya no sería capaz de defenderse si alguna otra bestia celestial venía. Enfocando su voluntad, Zombie King controlaba a la inquieta energía celestial de atributo viento, fusionándola con su propia energía celestial, para circularla y moverla a velocidades locas hacia sus miembros inferiores. En la actualidad, su propia energía celestial había aumentado considerablemente después de salir del cambio demoníaco, y obviamente se debió a toda la energía celestial devorada. Por desgracia, el problema actual era que había devorado demasiada, y si no lo trataba, se revelaría. La energía celestial personal de Zombie King era en realidad muy pura, pero debido a que absorbió energía de los diversos lobos del bosque, la energía celestial era muy variada. Después de todo, cada diferente lobo del bosque tenía un nivel de cultivo diferente, y teniendo todas las docenas de diferentes energías mezclándose, especialmente aquella pelea final devorando la energía del rey lobo. Estas energías habían estado corriendo en su cuerpo, haciéndole sentir miserable más allá de las palabras. Mientras circulaba la energía celestial hacia abajo, Zombie King podía sentir como si los pasos del meridiano en su área del muslo estuvieran siendo separados, y en una fracción de segundo, la energía celestial mezclada se había precipitado hacia su punto de acupuntura de la muerte Zusan Li. A medida que el punto de acupuntura de la muerte Zusan Li giró con las energías circuladas, Zombie King siguió rápidamente la técnica de la deidad inmortal para manipular ambas corrientes de energía celestial continuamente hacia abajo. El cuerpo humano era de hecho algo de misterio y belleza. La misma técnica de cultivo practicada por una persona diferente podría producir resultados posiblemente muy diferentes. Por otra parte, se podría decir que esta técnica de la deidad inmortal era una técnica única, por lo que solo fue capaz de intentar por sí mismo. Parecía que señorita Suerte estaba de su lado, como la energía celestial de atributo del viento mezclado rompió a través del punto de la acupuntura de la muerte de Zusan Li. El ciclón giratorio del torbellino de la energía que ira ascendía hasta 3 veces su velocidad máxima anterior. A medida que las energías mixtas invadían el punto, era como si hubiesen pasado por un filtro, saliendo obviamente en un estado más puro. Capítulo 23 Cambio demoníaco parte 5. La superficie de la piel de Zombie King parecía burbujear, ya que soltaba una delgada capa de gas verde de los poros, obviamente eran las impurezas brotaban después de la filtración de las energías mixtas. Después de cruzar el punto de acupuntura de la muerte de Zusan Li, las energías relativamente más puras se precipitaron hacia el punto de acupuntura de la muerte de San Jiao. Una situación similar apareció una vez más, y la inmensa presión sobre el cuerpo de Zombie King se alivió un poco, haciéndole sentir mucho más cómodo después de que el atributo viento mezclado con la energía celestial se hubiese filtrado 2 veces. Por desgracia, la cantidad total y el poder era demasiado grande, y la cantidad absorbida por los 2 grandes torbellinos de energía de los puntos de acupuntura de la muerte era solo una porción muy pequeña. Apretando los dientes, Zombie King centró su voluntad con todo su poder, usando su energía celestial original para estimular y conducir la energía celestial mezclada directamente hacia el punto de la acupuntura de la muerte de Yongquan. En este punto, él solo quería romper el punto de acupuntura de la muerte de Yongquan, haciendo uso de eso para filtrar una vez más la restante energía celestial mezclada. Si fracasaba, tendría que tratar de revertir el flujo e intentar absorber lentamente todo el atributo viento mezclado con energía celestial. Las enormes cantidades de energía celestial se estrellaron salvajemente en el punto de acupuntura de Yongquan. Por desgracia, con una diferencia marcada de la facilidad de la primera vez que Zombie King trató de romper a través de su punto de acupuntura clavícula. La ruptura del punto de acupuntura de la muerte de Yongquan encontró una inesperada e inmensa resistencia y fue extremadamente difícil. Un dolor indescriptible lo lanzó al piso. Zombie King sintió que una gran cantidad de sangre corría hacia atrás por sus piernas y una vez más escupió una gran bocanada de sangre. Esta vez,
La sangre se filtró de los poros de su piel, cubriendo todo su cuerpo. La reacción esta vez era demasiado feroz. El punto de acupuntura de Yong-Kwan apenas se había abierto un poco, y Zhou Beiqing no sabía qué problemas surgirían si realmente lo forzaba a abrirse con fuerza bruta. Por desgracia, como una flecha en un arco que tenía que ser liberado, ya estaba en el punto de no retorno. Una vez más, Zhou Beiqing se puso nervioso y se concentró de nuevo. Con una respiración profunda, una vez tomó el control de la energía celestial mezclada, que se había vuelto más salvaje después de esa primera explosión, y brutalmente se estrelló en un segundo intento de romper a través del punto de acupuntura de la muerte de Yong-Kwan Ban. Esta vez, Zhou Beiqing casi saltó del suelo, mientras una nube de sangre salía de sus poros una vez más. Desde los pies hasta los muslos, cada centímetro de su carne parecía cubrirse de sangre, era como si los meridianos de sus piernas hubieran sido completamente rotos. Zhou Beiqing sintió como si las plantas de ambos pies se hubieran abierto con un agujero enorme, y una gran cantidad de energía celestial estaba chorreando. El dolor agudo que llenaba su cuerpo entero, recordándole el periodo de tiempo en que él estaba rompiendo a través de su primer punto de la acupuntura de la muerte, el punto de la acupuntura de la clavícula. Pero esta vez es realmente mucho más serio y severo. No es bueno. Zhang Wanbinger gritó con alarma, y sin ninguna otra consideración, se movió y llegó junto a Zhou Beiqing en un rápido destello. Cuando Zhou Beiqing comenzó su intento de avance, ya había sabido que su objetivo era el punto de acupuntura de la muerte de Yong-Kwan. Ambas manos juntaron energía celestial y las colocó en los puntos de acupuntura de Yong-Kwan de Zhou Beiqing, respectivamente, tratando de ayudarlo a sellar el punto de acupuntura de la muerte. Cuando su palma entró en contacto con su suela, instantáneamente, el cuerpo entero de Zhang Wanbinger se convulsionó, y de inmediato sintió 2 episodios de rica y pura corriente de energía celestial del atributo del viento del punto de la acupuntura de Yong-Kwan de Zhou Beiqing, inundando en su cuerpo. Intentó evitarlo, pero los 2 torbellinos de energía celestial parecían bloquearse en su cuerpo, y ella ya no podía hacer nada. La energía celestial chocó contra su cuerpo, justo en sus meridianos. Zhang Wanbinger soltó un sordo gemido mientras todo su cuerpo se estremeció, pero ella se negó a darse por vencida, con ambas manos sosteniendo el pie de Zhou Beiqing con todas sus fuerzas, no queriendo ser sacudida por tan fácilmente. Podría decirse que tanto Zhou Beiqing como Zhang Wanbinger estaban sufriendo un dolor extremo, y en este momento, los tatuajes de tigre negro que habían desaparecido antes reaparecieron una vez más en el cuerpo de Zhou Beiqing. La palabra negra rey reapareció en su frente una vez más, dando una aura digna, y el punto de acupuntura de la muerte de Yong-Kwan de Zhou Beiqing en su pie derecho fue sellado de nuevo instantáneamente, formando un torbellino de energía casi inmediatamente después. Aunque el procedimiento en la pierna izquierda fue mucho más lento, aún así estaba claramente en medio de la curación. Sintiendo el cambio de cuerpo de Zhou Beiqing, el Binger Sangwan dio un suspiro de alivio y relajado. Sin embargo, su cuerpo acababa de sufrir el enorme estrés de la inmensa cantidad de energía celestial de atributo viento, y además del agotamiento anterior, la oscuridad superó su visión y se desmayó. Como el punto de la muerte Yong-Kwan de su pie izquierdo fue sellado gradualmente, el dolor de Zhou Beiqing también se calmó como nieve derretida, pero la energía celestial mezclada en su cuerpo seguía moviéndose con ferocidad e inquietud. En este punto, sin ninguna estimulación externa, la revolución de los remolinos de energía de los puntos de acupuntura de la muerte iban a la velocidad máxima, absorbiendo rápidamente la energía celestial salvaje mezclada. Finalmente el punto de acupuntura de la muerte de Yong-Kwan del pie izquierdo también estaba totalmente abierto, y mientras el torbellino de energía se formaba, una sensación indescriptiblemente cómoda se extendió por todo el cuerpo de Zhou Beiqing, en todos los rincones posibles. Sin duda, el nivel de cultivo de Zhou Beiqing también había entrado en el 5º nivel de energía celestial de Jing. No solo eso, cuando los 5 remolinos de energía giraron simultáneamente, Zhou Beiqing descubrió que la absorción de la energía celestial del medio ambiente se había duplicado. Después de haber roto finalmente el punto de acupuntura de la muerte de Yong-Kwan también significaba que Zhou Beiqing había finalmente completado la primera sección de la técnica de la deidad inmortal. Todos los 5 puntos de acupuntura de la muerte en sus extremidades. En la actualidad, cuando los 5 torbellinos de energía en los 5 puntos de acción de la muerte estaban girando, podía sentir los remolinos expandiendo su alcance y creciendo más. Si comparáramos los 4 puntos de acupuntura de la muerte con el tamaño del huevo de una paloma,
Entonces con 5 puntos de acupuntura de la muerte ahora, estos remolinos de energía se habían expandido casi incesantemente, y en tan solo un corto periodo de tiempo había llegado a todos los rincones del cuerpo. En otras palabras, solo los 10 torbellinos de energía de los 5 puntos de acupuntura de la muerte sería capaz de alcanzar cada punto en su cuerpo. Aunque los tatuajes de tigre negro no habían disminuido todavía, pero de la piel de Zombie King, anillos de luz blanca cremosa se combinaban lentamente y se unían con los tatuajes, formando un escudo de energía invisible alrededor de su piel. Esto era realmente un símbolo que la primera porción de la técnica de la deidad inmortal había sido terminada. La técnica de la deidad inmortal era definitivamente un método misterioso pero extremadamente anormal del cultivo. Dada la velocidad de cultivo, que fue definitivamente más rápida que cualquier otra técnica de cultivo en el mundo, pero definitivamente no debería ser tan rápido como lo que Zombie King había logrado. En solo 2 meses, Zombie King había logrado con éxito romper a través de este quinto punto crucial de la acupuntura de la muerte, que debió haber sido totalmente imposible no importa qué sucedió. Sin embargo, bajo todas las increíbles ocasiones que había ocurrido, también había devorado una cantidad masiva de energía celestial de atributo viento desde fuera, y necesitaba el apoyo de este quinto punto de acupuntura de la muerte. Como tal, había estado atrapado entre una roca y un lugar duro, y había pasado por el intento de romper a través, e incluso había tenido éxito de manera inesperada. Aunque el presente Zombie King todavía tenía solo un juego de joyas celestiales, pero aún así habiendo completado la primera parte de la técnica de la deidad inmortal significaba que él había dado el primer paso en este camino de cultivo, un camino sin retorno. Por supuesto, eso también significaba que él también sería realmente capaz de obtener todas las diversas ventajas adicionales de la increíblemente fuerte fuerza de la deidad inmortal. Al mismo tiempo, el inconveniente sería que el siguiente cultivo sería aún más difícil. Cuando los 5 remolinos de energía de sus puntos de acupuntura de la muerte absorbían la energía celestial del medio ambiente incesantemente, Zombie King ni siquiera necesitaba centrarse mucho en el cultivo. Y además descubrió que su energía de Jing de quinto nivel ya estaba completamente llena. Sangwan Binger, que se desmayó a sus pies, no se dio cuenta que en ese punto, una gran porción la energía celestial de atributo viento que había sido filtrada y purificada por la técnica de la deidad inmortal de Zombie King, había sido absorbida por su cuerpo, y la mayor parte de lo que Zombie King absorbía, era solo la parte que provenía del Rey Lobo. Aunque su habilidad de devorar era extremadamente fuerte, la energía devorada tenía que consumirse rápidamente, a menos que fuera mucho más fuerte que la cantidad que había sido absorbida. De lo contrario no sería capaz de absorber gran parte de la energía. Tal vez, esta era la manera del mundo de equilibrar las escalas. Capítulo 24 Pequeño Tigre Blanco Parte 1 Después de estar inconsciente por un tiempo desconocido, Sangwan Binger finalmente se despertó lentamente. Cuando se despertó, sintió algo palpitar en su rostro. En un estado aturdido de apenas despertar, ella subconscientemente golpeó la barra grande a un lado, pero quién sabría, que apenas pegarle rebotaría de nuevo en su cara. Dos voces sonaron a la ligera al mismo tiempo, siendo la primera la de Sangwan Binger. En el momento siguiente, cuando su conciencia empezó a despertar, lentamente abrió los ojos. A estas alturas, el amanecer se estaba rompiendo y el primer rayo del sol iluminaba el cielo. La primera cosa que entró en sus ojos fue una fea cosa repugnante presionada contra su pequeña cara. Estaba ardiendo y palpitante, y tenía un color rojizo en la punta. ¿Qué es esa cosa? Sangwan Binger todavía no estaba muy clara en ese momento, y mientras murmuraba para sí misma, lentamente alzó la cabeza. Lo que vio fue los ojos abiertos de Zhou pequeño gordito y su expresión indescriptible. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y Sangwan Binger rápidamente bajó la mirada de nuevo. Esta vez, estaba completamente despierta. Una vez más 2 gritos agudos resonaron simultáneamente, y los 2 que habían sido presionados firmemente juntos de repente se separaron como si hubieran sido sorprendidos por un rayo. Sangwan Binger voló hacia arriba y lejos, mientras que Zombie King rodó y revolcó detrás de un árbol grande. Podría sonar como una coincidencia, pero en verdad, Zombie King había estado así durante bastante tiempo. Anoche, cuando había entrado en el estado de Demonic Change, toda su ropa normal había sido despedazada por la intensa energía y sus músculos agrandados. Su cubierta restante, la armadura interna de aleación de titanio había sido destruida por el Rey Lobo. Sin embargo, en ese momento, las cosas habían sido tan agitadas, además de estar en la noche, y el cuerpo de Zombie King estaba cubierto de tatuajes de tigre negro, por lo que no era obvio. Además,
En ese momento, Sang Wanbinger había estado tan preocupada por su supervivencia, así como los efectos secundarios del cambio demoníaco, que no había notado nada mal. Anoche, mientras Zhou Beiqing había estado intentando reparar la brecha en su punto de acupuntura de la muerte de Yongquan, había estado sentado con las piernas cruzadas, con el fin de ayudarle a sellar su punto de acupuntura de la muerte de Yongquan que se había abierto. Sang Wanbinger naturalmente tenía que estar justo enfrente de él, y cuando se desmayó, cayó justo encima de él. Naturalmente, esto la había hecho caer en esa posición comprometedora, resultando en la escena embarazosa de hace un momento. La cara encantadora de Sang Wanbinger se puso roja y blanca, y ella dijo enojada: «Pequeño gordito Zhou, ven aquí ahora de ninguna manera». Zhou Beiqing sacó la cabeza, diciendo en un tono agraviado: «Binger, no hice nada. Tú fuiste la que me despertó». Fue precisamente porque Zhou Beiqing no lo hizo a propósito, y todo había sucedido una vez más por casualidad. Eso hizo que Sang Wanbinger tuviera toda esa la cólera almacenada y sin poder expresarla en ninguna parte. Ella lo fulminó con la mirada. Zhou Beiqing sonrió y dijo: «Hey, Binger, ¿no deberíamos regresar rápidamente antes de discutir eso? Si quieres golpearme, deberíamos encontrar un lugar más seguro primero, entonces te dejaré golpearme a tu satisfacción». Sang Wanbinger comenzó, mirando a sus alrededores, y ella al instante respiró hondo. Por todas partes, el suelo estaba lleno de cadáveres de lobos, los lobos que habían ido persiguiendo a Bai Jiu y a los otros maestros de la joya del Imperio Calice no se encontraban en ninguna parte. Tal vez simplemente no habían regresado, o se asustaron por el aura de Zhou Beiqing y no se atrevieron a acercarse. Mientras pensaba en los peligros de la noche anterior, su cólera y vergüenza comenzaron a disminuir. Habían conseguido sobrevivir después de todo. «Bien, salgamos de aquí primero». El tono de Sang Wanbinger se hizo más tranquilo. Zhou Beiqing rápidamente miró alrededor y buscó varias piezas de tela relativamente grandes para que rodearan su cintura y cubriesen sus partes privadas antes de salir. Aunque sus nalgas estaban aún a medio reveladas, pero al menos las porciones más embarazosas estaban cubiertas. Sang Wanbinger se quedó allí torpemente, un rubor en su rostro mientras veía a ese bribón tratando de cubrirse. Una extraña cruzó luz en sus ojos. Todo el tiempo, ella había conocido al pequeño gordito Zhou como una persona muy asustada de la muerte, incluso se podría decir que seguridad primero era el lema por el que vivía. Sin embargo, anoche, cuando estaban en peligro, no vaciló en cargar del árbol e intentar sacar a todos los lobos del bosque para salvarla. Al final, incluso había utilizado su propio cuerpo como un escudo para bloquear el ataque del rey de lobo que intentaba acabar con ella. Tal acción de una persona tan asustada de la muerte, era extremadamente encomiable, y definitivamente la había tocado. No importa que, él era un hombre de verdad, que se atrevió a seguir adelante cuando su mujer estaba en peligro. Cheche. Cuando me convertí en su mujer. Sang Wanbinger sacudió la cabeza y se ruborizó, pero su mirada a Zhou Beiqing se suavizó, y ella inconscientemente tocó su rostro donde había sido tocada en ese momento, ruborizándose a un rojo aún más profundo. Con mucha dificultad, Zhou Beiqing finalmente encontró unas cuantas piezas de tela para atar alrededor de su cintura, y logró cubrirse relativamente decentemente. Justo cuando estaba a punto de llamar a Sang Wanbinger para que se fuera, de repente sintió algo peludo cepillarse contra sus pies. Mirando hacia abajo, la mirada de Zhou Beiqing quedó atrapada. Vio una pequeña cosa peluda, un cuerpo totalmente blanco con ligeras marcas azules por todas partes, con su longitud del cuerpo de menos de un pie de largo, que se frotaba contra su pie izquierdo. ¿Qué es esto? Zhou Beiqing se agachó, agarrando a la criatura peluda y recogiéndola. «Binger, mira, ¿qué es esto?». Recogiendo al pequeño peluche, Zhou Beiqing finalmente le echó un vistazo, dándose cuenta de que en realidad era un pequeño cachorro de tigre. En la cabecita redonda que tenía, llevaba la palabra King crecida con piel de color azul profundo, justo en el centro. Aunque su cuerpo blanco rayado de azul era bastante pequeño, pero sin duda tenía la proporción y la apariencia de un tigre, a excepción de su color de piel que era extremadamente raro. Sus grandes ojos también eran de un azul intenso, y al ser agarrado por el pescuezo de su cuello por Zhou Beiqing, dio varios sonidos descontentos. «Bah». Cuando Sang Wanbinger vio al pequeño tigre, sus ojos se iluminaron y ella caminó rápidamente. Zhou Beiqing parpadeó y dijo: «Esta pequeña cosa, ¿podría ser una bestia celestial? Pero, ¿por qué es tan pequeño? ¿Es un recién nacido?». Sang Wanbinger dijo: «Nunca he visto ni oído hablar de un pequeño tigre blanco, pero estoy segura de que debería ser un tipo de bestia celestial. Pequeño gordito, has tenido mucha suerte esta vez. Una cría de bestia divina se puede cuidar, y cuando crezca,
puede ayudarte a luchar, e incluso te protegerá. Además, los tigres son considerados el rey de las bestias, incluso los tipo tigre más débiles tienen la posibilidad de llegar a la etapa de Zun. Usted realmente debe tener buen cuidado de él, pero, ¿por qué es tan pequeño? ¿Cómo llegó aquí? ¿Dónde están sus padres? Al oír eso, la expresión de Zhou Beiqing cambió. Corramos, los padres de esta pequeña cosa pueden venir a buscarnos una vez que descubran que su hijo está desaparecido, entonces estaremos en problemas serios. El corazón de Sang Wanbinger también fue golpeado de repente, aunque ella no sabía qué tipo de bestia celestial era este pequeño tigre blanco, aún podía imaginar cuán fuertes eran sus padres. Sin dudarlo, ambos recogieron sus arcos púrpuras del amanecer y salieron a toda velocidad de regreso al campamento del Imperio Celestial. Capítulo 24 Pequeño Tigre Blanco Parte 2. Corrieron a toda velocidad hasta que estuvieron fuera de las colinas boscosas, antes de lanzar un suspiro simultáneo de alivio. En ese momento, Zhou Beiqing no vaciló y le ofreció el pequeño tigre blanco a Sang Wanbinger, diciendo, aquí, un regalo para ti. ¿Para mí? Sang Wanbinger miró en Zhou Beiqing en la sorpresa. Pequeño gordito, ¿no sabes el valor de una bestia celestial recién nacida? Incluso un recién nacido de uno de esos lobos del bosque que acabamos de matar, cada uno de ellos puede ser vendido para más de 1000 pedazos de oro. Este pequeño tigre blanco de usted, ni siquiera puedo imaginar el precio. Zhou Beiqing dijo suavemente, eso no importa, yo no sería capaz de soportar darlo a nadie más, pero es totalmente diferente para ti. Escuchándolo decir eso, Sang Wanbinger se sonrojó una vez más, pero ella no lo rechazó esta vez. Realmente le gustaba este lindo y pequeño tigre blanco, era demasiado adorable, y se esforzó por conseguirlo. Sin embargo, ocurrió una escena extraña, cuando el pequeño tigre blanco vio que Zhou Beiqing lo estaba regalando, se enfadó, sus 4 pequeñas garras se desplegaron mientras desnudaba sus colmillos en Sang Wanbinger ferozmente. Por desgracia, era demasiado pequeño y lindo para eso, y la ferocidad no era convincente. Parece que no le gustó. Sang Wanbinger dijo con curiosidad. Zhou Beiqing también descubrió lo mismo, desde que había recogido al pequeño tigre blanco, el pequeño no había mostrado ninguna resistencia. Ambos intercambiaron miradas y Zhou Beiqing murmuró, quizás esta pequeña cosa se sintió atraída por el rugido del tigre que dejé salir durante mi cambio demoníaco anoche. Sang Wanbinger dijo, eso es muy posible, ¿por qué no lo abrazas y ya veremos? Zhou Beiqing siguió su ejemplo y abrazó al pequeño tigre, y como era de esperar, dejó de luchar, y en su lugar se acurrucó cerca de su pecho y se frotó contra él, estirándose en una cómoda posición y cerrando los ojos. Zhou Beiqing acarició la espalda del pequeño tigre, jugando con su piel, se sentía divertido en su corazón. Por supuesto, a él también le gustaba esta pequeña cosa. En sus ojos, había 2 animales que él consideraba los más hermosos, uno era caballos, y el otro eran tigres. La belleza de los caballos estaba en su cuerpo vigoroso y saludable, mientras que la belleza de los tigres estaba en su aura imperiosa, sus líneas hermosas y su gracia y equilibrio. Aunque nunca había tocado el pelaje de un tigre antes, él todavía podía sentir que la pequeña cosa era muy especial. Normalmente, por hermosas y coloridas que fueran las rayas de un tigre, su pelaje no debía ser tan suave, pero acariciando esta pequeña cosa como si acariciara un pedazo de seda y fuera extremadamente cómodo. Además, se sentía tan suave y flexible como si fuera de su esada. Zhou Beiqing volteó al pequeño tigre en su abrazo y dio una extraña risa, diciendo, jaja, es un pequeño tigre hembra. Binger, mira, estas pequeñas protuberancias, ¿crees que darán leche la próxima vez? Sang Wanbinger se sonrojó una vez más, golpeándolo fuertemente en la cabeza y dijo, ¿con qué está llena tu cabeza? No tienes permiso para molestarla. El pequeño tigre blanco también estaba muy enojado, ya que gritó, luchando para darse la vuelta, y dando a la mano de Zhou Beiqing un bocado. Sin embargo, no mordió muy duro, sin embargo incluso pudo romper su piel. Zhou Beiqing se rió de buena gana, diciendo, mira, incluso sabe ser tímido, qué tipo tan interesante. Sang Wanbinger dijo exasperadamente, será mejor que pases más tiempo pensando en cómo vas a volver al campamento. ¿O piensas volver en ese estado? Zhou Beiqing se rascó la cabeza avergonzado, entonces sus ojos se iluminaron mientras pensaba en un plan. 2 de ellos entraron cautelosamente en el campamento, el asistente personal pequeño gordito Zhou estaba vestido con un uniforme de soldado común y un pobre centinela del Imperio del Arco Celestial fue desnudado.
Cuando finalmente llegaron a sus tiendas, los dos lanzaron un enorme suspiro de alivio. Sangwan Binger miró a Zhou Beiqing con una mirada complicada en los ojos y dijo, pequeño gordito, gracias. Zhou Beiqing hizo una pausa por un tiempo, finalmente suspiró y dijo, Binger, honestamente hablando, eres muy amable por naturaleza, y no creo que tu naturaleza sea apta para unirse al ejército. Un soldado necesita ser frío y despiadado, y eso es algo que tu naturaleza no permitirá. Creo que es la decisión correcta que usted renuncie como comandante del batallón, y tal vez dejar el ejército también. Sangwan Binger se veía un poco aturdido, y preguntó, ¿qué hay de ti? Zhou Beiqing inmediatamente sacó su pecho y dijo orgullosamente, por supuesto que te seguiré. ¿Quién quiere que me sigas? Sangwan Binger murmuró suavemente, pero su suave voz contenía un tinte de felicidad. La radiante belleza que proyectó ese momento causó que Zhou Beiqing fuese aturdido por un momento. Siento que mi energía celestial está un poco baja, regresaré a mi tienda para cultivar. En cuanto al futuro, Sangwan Binger vaciló un poco antes de continuar, voy a esperar las órdenes de la sede antes de decidir. Después de que ella dijo eso, ella desapareció en un instante, volviendo a su tienda. Zhou Beiqing sonrió y volvió a su propia tienda de campaña, sintiéndose bastante satisfecho, abrazando al pequeño tigre blanco. En su corazón, pensaba para sí mismo, parece que esta mujer no escapará. Cuando entró en su tienda, preparó un lavabo de agua y limpió la suciedad de su cuerpo. No pudo evitar mirar su reflejo en su agua y dijo con aire de suficiencia, Zhou Beiqing, de verdad estás consiguiendo ser más y más guapo. Bah, no se dio cuenta de que el pequeño tigre blanco que había lanzado a un lado, había levantado muy lindamente sus dos patas delanteras, cubriéndose los ojos de una manera muy humana, incluso rodando sus ojos a él, en el lugar donde los lobos del bosque y el rey lobo habían muerto. Dos sombrías figuras blancas aparecieron de la nada, eran dos hombres de mediana edad, vestidos de blanco con una cabeza de plata, ojos azules brillando y una majestuosa aura que los rodeaba. El hombre de túnica blanca de la izquierda frunció la ceja y preguntó perplejo, el aura de su alteza se detuvo aquí, ¿cómo es posible? El hombre de la derecha miró a los cadáveres circundantes, con los ojos llenos de un hilo de miedo. ¿Podría ser que estas bestias celestiales mataran a su alteza? Si no fuera por eso, ¿cómo podría ser posible que con nuestra percepción de Dios de nieve, no pudiéramos sentir su aura? El hombre de túnica blanca de la izquierda dijo solemnemente, deja las conjeturas, incluso si su alteza es débil durante este periodo de su transformación, tan débiles bestias celestiales nunca podrían hacerle daño, y mucho menos matarla. Si su alteza libera su aura, estas bestias celestiales habrían sido literalmente asustadas hasta la muerte. Mira cómo murieron estos lobos de bosque. Correcto. Después de un rato, el hombre de la derecha volvió después de sus chequeos, con sorpresa y duda en sus ojos cuando dijo, una extraña y malvada aura. Estos lobos murieron alrededor de 8 horas atrás, pero el aura maligna todavía no se ha disipado. Lo más aterrador es que no hay nada de su energía celestial de atributo viento permaneciendo en sus cuerpos, como si hubieran sido drenados por completo. Una poderosa bestia celestial debe haber venido aquí, tal vez incluso una bestia celestial maligna. Entiendo ahora, su alteza debe estar junto con esa bestia celestial maligna, y su aura está cubriendo su aura, por eso no podemos detectarla. Big Bro, ¿qué hacemos ahora? Capítulo 24 Pequeño Tigre Blanco Parte 3. El hombre de la izquierda lanzó un profundo suspiro y dijo, Su Alteza es demasiado traviesa, aunque no le gustara el hecho de que su majestad arregló su matrimonio, no tenía necesidad de correr, dejando la montaña de nieve celestial durante este tiempo de transformación, es demasiado peligroso. Su majestad solo tiene una hija, ¿cómo podemos volver así? El hombre de la derecha dijo con una sonrisa amarga, ¿qué podemos hacer entonces, Big Bro? ¿Su majestad se enojará con nosotros? El hombre de la izquierda dio un ronroneo frío, deja de decir tonterías. Su majestad es un gran rey de la nieve celestial, y él es sabio y previsor, ¿cómo podría ventilar su ira sobre nosotros? Vayamos, deberíamos dirigirnos a su majestad y recibir instrucciones. Al decir eso, agitó las manos y un destello blanco de luz los envolvió. Cuando la luz brillante desapareció, desaparecieron las dos figuras oscuras y los cadáveres del lobo se convirtieron en bloques de hielo, y en el instante siguiente se rompieron en polvo sin dejar huellas. Zhou Beiqing lavó su cuerpo, dándose una jalada de ganso desnudo en su tienda, miró a un lado y dijo exasperadamente, HMPH, has tomado todas las ventajas, ni siquiera he besado la cara de Binger. HMPH.
Después de la larga noche de emoción, aunque había roto y había completado la primera parte de la técnica de la deidad inmortal y reabastecido su energía celestial, todavía estaba muy agotado, especialmente en el espíritu. Como tal, saltó directamente a la cama en su traje de cumpleaños. Pequeña cosa, porque te cubre los ojos, este joven maestro tiene un cuerpo y una figura tan perfectos, y te atreves a ignorarlo. Cuando Zhou Beiqing saltó por debajo de las sábanas, notó que el pequeño tigre blanco yacía junto a la almohada con sus pequeñas patas cubriéndose los ojos y estaba un poco exasperada e indignada. A pesar de que él había frenado un poco con su naturaleza de pícaro con Sangwan Binger, pero en su propia tienda de campaña, estaba libre. Tirando de las patas del pequeño tigre blanco, arrojó al pequeño. El pequeño tigre blanco gritó enojado, luchando mientras trataba de librarse de debajo de él. Zhou Beiqing se movió, frotándose contra el pequeño tigre mientras decía, tan suave y cómoda, deja de retorcerte. Estar bajo su hermano mayor es su honor. Cuando seas más grande, puedes ser mi corcel, montar un tigre blanco, debe ser muy inspirador. Al decir eso, cerró los ojos y pronto se durmió. Después de un tiempo, el pequeño tigre blanco finalmente logró luchar su salida, sacudiendo su linda cabecita con enojo, sus profundos ojos azules llenos de furia. Abrió los dientes en Zhou Beiqing, pero no hizo nada, sino que volvió a los brazos de ese bribón y se acurrucó, antes de cerrar los ojos también. Como Sangwan Binger estaba a mitad del renuncio del puesto de comandante del batallón su ayudante personal, Zhou Beiqing se quedó sin ser molestado. En cuanto a Xiao Ruse, ella había asumido los deberes del comandante del batallón, sumado al hecho de que todos los nuevos reclutas habían llegado, por lo que estaba muy ocupada todo el día. Fue solo hasta la noche cuando Zhou Beiqing fue despertado por el hambre. Tan pronto como se despertó, el pequeño tigre blanco también se despertó, y cuando Zhou Beiqing se vistió, se le acercó y le dio unas patadas en los pantalones con sus pequeñas garras. Pequeña cosita, ¿tienes hambre también? No, ven, este gran hermano te traerá algo de buena comida. Mientras decía eso, agarró al pequeño tigre blanco y lo metió en su uniforme de líder de escuadrón antes de salir. A menos que hubiera alguna circunstancia urgente, había generalmente abundancia de alimento en el campo del ejército, y Zhou Beiqing fue al lío y rellenó su plato con una comida enorme. Sin embargo, para su sorpresa, no importaba lo que tratara de darle al pequeño tigre blanco escondido en su seno, se negaba a comer. Mirando su expresión, parecía despreciar la comida que ofrecía, incluso cuando Zhou Beiqing se tomó un montón de problemas para conseguir una sopa de carne para ella, todavía lo ignoró. Yo no esperaba que una cosa tan pequeña como tú pudiese ser tan orgullosa, HMPH. Si no quieres comer entonces puedes pasar hambre hasta morirte. Cuando volvió a su tienda, Zhou Beiqing estaba a punto de lanzar el pequeño tigre blanco sobre la cama, pero el pequeño tigre se negó absolutamente a ir, mordiendo duro en su manga e insistiendo en permanecer en sus brazos. Pequeña cosa, usted tiene el potencial para convertirse en un calentador. Oh, claro, ya que me estás siguiendo ahora, déjame darte un nombre. Vamos a ver, eres tan pequeña, no pareces un tigre, más como un gato pequeño, además de que eres tan agradable y redondo y carnoso. Lo tengo. Tu nombre será Gato Gordo a partir de ahora. El pequeño tigre blanco gritó de ira y la falta de voluntad, con sus pequeñas garras arañando una línea blanca en el pecho de Zhou Beiqing. Zhou Beiqing vulgarmente pellizcó su trasero, diciendo con aire de suficiencia, gato gordo. El pequeño tigre blanco volvió su cabeza a su alrededor, ignorándolo. Bro te está llamando, ¿cómo no puedes responder? Si no contestas. Entonces voy a ayudar a examinar su cuerpo. Como él dijo eso, lo volteó alrededor y separó sus pequeñas piernas. Zhou Beiqing dijo con una sonrisa maligna en su rostro, Bro le dará otra oportunidad, gato gordo. El pequeño tigre blanco estaba muy agraviado, y dio un triste grito de acuerdo, eso es más como él, este será tu nombre de ahora en adelante, voy a cultivar ahora, no me molestes. Cuando dijo eso, Zhou Beiqing abrió su manual de técnica de deidad inmortal. Él ya había completado la primera parte de la técnica de deidad inmortal, que consistía en romper los primeros 5 puntos de acupuntura de la muerte, y naturalmente necesitaba continuar en el cultivo de esta técnica. Como tal, pasó a la última página de la primera parte. ¿Qué es esto?, exclamó Zhou Beiqing mientras examinaba la última página una vez más, descubriendo una pequeña línea de palabras justo en el fondo. Las palabras de la pequeña línea decían,
Si usted es capaz de completar esta primera parte y romper a través de sus primeros 5 puntos de acupuntura de la muerte, coloque la palma de su mano en la página, y poco a poco llevar su energía celestial de su punto de acupuntura a Taiwán. ¿Qué era todo eso? Aunque Zhou Beiqing tenía dudas en su corazón, siguió las instrucciones escritas. El punto de acupuntura de Taiyuan estaba entre la muñeca y la palma, y Zhou Beiqing lentamente envió la energía celestial a la página hecha de cabra cuero. Al principio no sintió que algo pasaba, pero pronto sintió como si la página de piel de cabra se moviera bajo sus manos, y rápidamente apartó sus manos. Con una mirada, vio que la única página se había separado en 2 páginas, es decir, entre la primera y segunda porciones de la técnica de la deidad inmortal, había otra página. Zhou Beiqing rápidamente se centró en leer la página, encontró varios párrafos que fueron escritos en ella. Cuando los puntos de la acupuntura de la muerte en los miembros se rompen a través, sus 5 puntos de la acupuntura serán ligados al mundo, y usted puede comunicarse con la esencia del cielo y de la tierra, evolucionando su cuerpo. Una vez que su cuerpo es rehecho, los 5 remolinos de energía se extenderá a través de su cuerpo y formará un escudo natural, protegiéndolo de las fuerzas externas, ocultos bajo su piel. El nombre del escudo es el escudo de la deidad inmortal. Capítulo 24 Pequeño Tigre Blanco Parte 4. Cuando creé esta técnica, fue solo después de que rompí el 5.º punto de acupuntura de la muerte cuando me enteré de este increíble beneficio. Con esto en mente, conjeturé que cada porción de la técnica de la deidad inmortal traerá una evolución adicional. Si tengo éxito en pasar a la segunda parte, también lo anotaré. Si no, puede usted, mi sucesor, intentarlo usted mismo. El significado profundo de la técnica de la deidad inmortal está en su mejora incesante. Incluso si no se está enfocando en el cultivo, los remolinos de energía continuarán dibujando la energía de la atmósfera, como tal, una vez que haya comenzado a aprender la técnica de la deidad inmortal. La única opción es continuar rompiendo los puntos de acupuntura de la muerte. No hay necesidad de controlar el escudo de deidad inmortal, ya que protegerá automáticamente a su usuario. Después de leer las palabras en la página de piel de cabra, Zhou Beiqing estaba aturdido mientras miraba el aire durante mucho tiempo. Finalmente, se reprimió a sí mismo. Maldita sea, he subido al barco pirata. No es de extrañar que este bastardo muriera mientras intentaba romper el 11.º punto de acupuntura de la muerte, realmente lo merecía. Realmente está tratando de molestar a otros, porque no especificó en el resumen que una vez que haya empezado con esta técnica, nunca podrá detenerse. ¡Qué maldito escudo de la deidad inmortal! Basura. Él ni siquiera había completado el entrenamiento de su propia técnica, y aún así lo dejó para atrapar a alguien más. ¡Qué idiota! En verdad, había ofendido al creador de la técnica de la deidad inmortal. Después de todo, a pesar de que no declaró explícitamente que no podía detenerse después de comenzar esta técnica, pero mencionó que solo alguien que tenía la fuerza de voluntad y la disposición a morir podría aprender la técnica. Zhou Beiqing tenía mucho miedo. Sabía en su corazón que la verdadera razón por la que podía superar con éxito los primeros 5 puntos de acupuntura de la muerte no era por su talento o por ser un genio oculto. Era totalmente debido a la perla negra que había tragado y su protección. Sin embargo, solo los dioses saben cuánto tiempo más la perla negra podría protegerlo. Además, también estaba muy asustado por el dolor extremo causado cada vez que se rompió a través de un punto de acupuntura de la muerte. Después de ventilar su ira y el miedo en un ataque de queja, Zhou Beiqing decidió probar la fuerza del escudo de la técnica deidad inmortal. Tomó una flecha y la apuñaló cuidadosamente hacia su brazo. Él no usó mucha fuerza a la vez, en vez de aumentar lentamente la cantidad de poder. Una vista milagrosa apareció ante él. Al principio, no había una sensación obvia, pero a medida que ejerció más fuerza, pronto se dio cuenta de que los 5 torbellinos de energía en sus puntos de acupuntura de muerte de repente aumentaron su velocidad, causando una capa de flujo de aire aparentemente se forma justo por encima de su piel. La flecha en sus manos parecía deslizarse hacia un lado debido a esta capa de aire, y ni siquiera sentía nada. Parece bastante eficaz, aunque me pregunto cuál es el alcance de sus capacidades protectoras. Esa noche, no se molestó en cultivar, y en su lugar pasó toda la noche experimentando en los límites del escudo de deidad inmortal. Después de una noche de pruebas, Zhou Beiqing encontró que sus capacidades protectoras eran bastante fuertes, pero estaba inextricablemente unida a su energía celestial. Básicamente,
Cuanto más fuerte era el ataque que bloqueaba, mayor era el drenaje de su energía celestial, y también había un cierto límite en los ataques que fue capaz de bloquear. Una vez que superó ese umbral, el escudo divino inmortal solo pudo neutralizar una parte del daño, y este umbral era aproximadamente un tercio completo de toda su energía celestial. Además, también descubrió que el escudo de la deidad inmortal dejaría de activarse una vez que su energía celestial fuera drenada a menos de la mitad de su cantidad total. Después de una noche entera de experimentación, Zhou Beiqing finalmente se sentó y murmuró a sí mismo en resumen: maldita sea, porque todo necesita energía celestial. Sin embargo, a pesar de sus quejas, estaba realmente muy satisfecho con los resultados de sus pruebas y, lo que es más importante, también descubrió que con la finalización de la primera porción de la técnica de la deidad inmortal, el reabastecimiento automático de su energía celestial a través de los 5 remolinos de energía se duplicó de su velocidad anterior, y esto permitiría a él aumentar sus capacidades de lucha continua. Pequeño gordito, pequeño gordito. Era apenas amanecer cuando la voz urgente de Zhang Wanbinger sonó hacia afuera, y mientras que la aleta de la tienda fue dada vuelta para arriba, ella entró a la tienda, pero al momento siguiente, ella estaba de nuevo con una cara roja. Pequeño gordito puto exhibicionista, llévate algo de ropa. La voz de Zhang Wanbinger estaba nerviosa y enojada, pero también un poco ruborizada. Zhou Beiqing se sentía tan mal, pensando en sí mismo: dormir desnudo es mi hábito normal, ¿cómo acabé convirtiéndome en un exhibicionista? Rápidamente poniéndose su ropa, dijo con una voz perezosa: estoy vestido, entra. Cuando él dijo eso, miró hacia abajo y vio el pequeño tigre blanco durmiendo profundamente. El pequeño estaba abrazando su pequeña cabeza con sus garras delanteras, y se veía increíblemente adorable. Zhou Beiqing sonrió y chasqueó su culo. ¡Oh! El pequeño tigre blanco rodó alrededor, se despertó sorprendido, y tan pronto como él vio la sonrisa perversa de Zhou Beiqing, entendió lo que pasó y gritó furiosamente contra él otra vez. ¡Buh! ¡Buh! ¡Fuck cat! Su trasero se siente muy bien, pero no holgazanes. Vamos. Lo agarró y lo abrazó en sus brazos. Extrañamente, tan pronto como el pequeño tigre blanco entró en sus brazos, inmediatamente se calmó. Cuando Zhang Wanbinger entró nuevamente en la tienda, su rostro aún se sonrojaba y se veía muy encantadora. Estúpido pequeño gordito, ¿estás volviendo a intimidar a la pobre? Zhang Wanbinger dijo exasperadamente. Antes de que Zhou Beiqing pudiera responder, el pequeño tigre blanco en sus brazos asintió con la cabeza a Zhang Wanbinger, sus ojos grandes parecían tener lágrimas en él, haciendo que su corazón se derritiera. Ven, deja que la hermana mayor te abrace. Zhang Wanbinger se acercó y trató de abrazarla, pero no importa que, el pequeño tigre blanco se negó, mordiendo la camisa de Zhou Beiqing y negándose a dejar su abrazo. Zhang Wanbinger dijo: tu pequeña cosa, él te está molestando y tú insistes en quedarte en su abrazo. WW. El pequeño tigre blanco miró de nuevo a Zhang Wanbinger y luego hundió la cabeza en los brazos de Zhou Beiqing de nuevo. Zhou Beiqing dijo con presunción: Binger, vea eso. El encanto de este joven maestro trabaja en seres humanos y animales. Zhang Wanbinger le dio un hombre exasperado. A ella realmente le gustaba este adorable tigre blanco, por desgracia no le dio el tiempo del día, y no había nada que pudiera hacer al respecto. De repente, recordando la razón por la que entró, Zhang Wanbing dijo con alegría: oh pequeño gordito, mi nivel de cultivación aumentó. Zhou Beiqing inmediatamente dijo: wow, eso es genial, eres la verdadera dama del genio de nuestro arco celestial, solo el genio tan gentil como yo puede ser una pareja perfecta para ti. Zhang Wanbinger levantó las manos y le pellizcó las mejillas, diciendo: tu piel es tan gruesa. Después de pellizcarle, de repente se dio cuenta de lo íntimas que eran sus acciones, y se ruborizó y rápidamente lo soltó. ¿Quién sabía que el pícaro se acercó con su otra mejilla, diciendo: Binger, ¿qué hay de este lado? ¿Necesita un poco de equilibrio? Che, deja de jugar, estoy hablando en serio. Mi energía celestial pasó del 8º nivel al 10º nivel después de anoche. La siguiente línea de Zhang Wanbinger le dio a Zhou Beiqing una enorme conmoción y él la miró sorprendido y dijo: 2 niveles a la vez. Binger, usted no es un genio, usted es un talento monstruoso. Zhang Wanbinger negó con la cabeza y dijo: todo es debido a usted en realidad. Esa noche, cuando intentaba ayudarte a sellar tu punto de acupuntura Yongquan, una gran cantidad de energía celestial de atributo viento invadió mi cuerpo, haciéndome caer inconsciente. Cuando volví y comencé a cultivar,
Fue entonces cuando descubrí mi energía celestial aumentada por tanto, aunque todavía es bastante inestable, pero estoy seguro de que mi nivel de cultivo ya ha roto hasta el 10º nivel. Pequeño gordito, ese es el poder de tu habilidad de volar. Zhou Beiqing dio una sonrisa amarga y dijo, no menciones esa habilidad, no es fácil de usar en absoluto. Esa noche, devoré demasiada energía celestial de los lobos del bosque, y casi me hizo explotar desde adentro, simplemente no pude sostener tanta energía. Además, probé usar la habilidad anoche bajo circunstancias ordinarias, y yo era totalmente incapaz de hacerlo en absoluto. Esto podría significar que la habilidad solo se puede usar durante el estado de cambio demoníaco, y sin embargo durante ese estado, soy incapaz de controlarme. Esa habilidad devoradora, no me parece muy valiosa, e incluso podría causar mi muerte. Si devoro demasiado como anoche, una vez que salga del estado de cambio demoníaco, explotaría desde el interior otra vez. Además, ni siquiera sé cómo entrar en el estado de cambio demoníaco de nuevo, no parece que pueda controlar eso. Zhang Wanbinger lo pensó durante un tiempo y luego dijo, pequeño gordito, creo que es realmente una buena cosa. Bueno, ¿por qué? Zhou Beiqing preguntó curiosamente, al mismo tiempo, acercándose mucho más a ella. En ese momento, la mente de Zhang Wanbinger estaba totalmente llena sobre cultivar, y no notó sus pequeñas acciones, y ella dijo, los cielos son relativamente justos. La perla negra que tragaste es extremadamente poderosa, pero también debería tener sus restricciones, si no fuera por una enorme suerte y coincidencias, ya deberías haber muerto. Lo mismo para la técnica de la deidad inmortal, tal fuerte energía viene generalmente en un riesgo enorme. De acuerdo con los textos que leí anteriormente, el cambio demoníaco que describen parece ser muy diferente de su cambio demoníaco. Esto se debe principalmente a que para todos los ejemplos de cambio demoníaco descritos en los textos, ninguno de ellos podrían mantener un pensamiento claro como tú. Según ellos, en ese momento, usted debería haberme matado, y no podría haber despertado tan rápidamente como usted. El escenario normal sería que probablemente tuvo que dormir durante varios días antes de despertar. Además, el cambio demoníaco suele ser seguido por un ataque de debilidad. Sin embargo, esto no sucedió en tu caso también, y en su lugar, rompió a través del 5º nivel de energía celestial. Como tal, siento que su cambio demoníaco es realmente diferente de lo que está escrito en la historia, y no es tan simple como eso. Tal vez usted pueda encontrar la clave para controlarlo. Escuchando sus palabras, Zhou Beiqing no podía dejar de ser tentado. Había experimentado por sí mismo lo fuerte que era durante el estado de cambio demoníaco, no solo en términos del poder puro de su cuerpo, sino también sus sentidos, los cuales fueron aumentados por lo menos 3 veces lo normal. Además de eso, la velocidad de usar sus diversas habilidades elementales también se había duplicado, y también era capaz de usar la habilidad de devorar en ese estado, incluso pudiendo utilizar la energía celestial del enemigo como suya temporalmente. Sin duda, en el estado de cambio demoníaco, si se enfrentara a una bestia celestial, junto con el aura de la perla negra ya era capaz de luchar con una bestia celestial Zun de bajo nivel. En cuanto a maestros de joyas, incluso si el oponente era un maestro de joyas celestiales, se sintió seguro de que en el estado de cambio demoníaco sería capaz de luchar con un maestro de 2 joyas como Zhang Wanbinger. Zhang Wanbinger continuó diciendo, bueno, no debes pensar demasiado en ello, por ahora tomar las cosas como vienen. Lo más importante ahora es seguir cultivando su energía celestial. Parece que al menos por ahora, la perla negra le permitirá seguir rompiendo los puntos de acupuntura de la muerte, y creo que lo mejor para usted ahora es seguir aumentando sus niveles de cultivación. Esta vez, realmente tuvimos suerte, estábamos realmente por encima de nuestras cabezas. Estaré pasando los próximos días concentrándome en el cultivo y estabilizando mi energía celestial al 10º nivel primero. También debes estabilizar tu energía celestial, ya que también acabas de romper con el 5º nivel. Trabajar duro bien, me voy a ir ahora. Zhou Beiqing dijo, ¿te vas tan pronto? Binger, mira, fuimos a vengarnos juntos ayer, ¿no deberías darme una pequeña recompensa? Zhang Wanbinger le dirigió una mirada y preguntó, ¿qué tipo de recompensa quieres? Zhou Beiqing sonrió y dijo, un abrazo o un beso cualquiera está bien. Si pudiera conseguir un toque, eso sería incluso mejor.